La esposa del millonario humillaba a todos, pero, cuando intentó rebajar a la nueva empleada, escuchó una verdad que la dejó en shock. En el fraccionamiento más exclusivo de Guadalajara, dentro de una mansión que parecía sacada de una revista, vivía Regina Márquez de la Fuente, esposa del empresario Samuel Ibáñez. Regina tenía 37 años, pero su forma de caminar y de mirar hacía parecer que el mundo entero le pertenecía. Tenía la sonrisa perfecta, el maquillaje impecable y una mirada que te analizaba de pies a cabeza, como si en un segundo ya supieras si eras digna de estar en su presencia o no. No había día en que no estuviera pendiente de su aspecto, ni situación en la que no se sintiera con derecho de decir exactamente lo que pensaba, aunque eso hiriera a alguien más. Esa mujer había convertido la casa en su propio campo de batalla. Era elegante, sí, hermosa también. Pero lo que realmente la distinguía era su capacidad para hacer sentir chiquitos a todos los que la rodeaban. Desde la cocinera hasta el jardinero, nadie se salvaba de sus comentarios crueles, de sus bromas pesadas, de sus miradas que no ocultaban desprecio. Si alguien servía mal el café, lo hacía notar. Si una blusa tenía una arruga, lo decía en voz alta frente a todos. Y si alguien cometía un error, por mínimo que fuera, lo recordaba por semanas. Su forma de tratar a los empleados no solo era grosera, era humillante. Lo más triste era que muchos ya se habían acostumbrado, bajaban la cabeza, apretaban los dientes y seguían trabajando. Algunos lloraban en silencio, otros simplemente renunciaban. Así era Regina. Mandaba sin levantar la voz, pero con un veneno que se colaba hasta el hueso. Un lunes por la mañana, llegó a la casa una nueva empleada, Laura Cervantes. Tenía 33 años y un aire tranquilo, con el cabello recogido en una coleta sencilla y ropa modesta pero limpia. Venía recomendada por una agencia, y su currículum decía que había trabajado para familias de alto nivel. A diferencia de otras que llegaban nerviosas o con miedo de cometer errores, Laura entró con paso firme y mirada segura. Saludó con educación, se presentó con claridad y enseguida se puso a trabajar. Desde el primer momento, Regina la notó. La observó de reojo, como midiendo su actitud. A la hora del desayuno, mientras Laura limpiaba el comedor, Regina se le acercó con una sonrisa cargada de intención. ¿Tú eres la nueva, Laura?, preguntó, fingiendo amabilidad. Sí, señora. Un gusto, respondió Laura sin perder la compostura. Pues te diré algo desde ahora. Aquí no venimos a hacer amigos, venimos a trabajar. Yo no estoy para andar corrigiendo errores, así que haz bien las cosas desde el principio, ¿me entiendes? Entendido, señora. Ah, y otra cosa. A mí no me gusta que anden de metiches. No te me acerques más de lo necesario. ¿Estamos? Laura respiró profundo. Asintió, pero no bajó la mirada. Eso fue lo que más molestó a Regina. Estaba acostumbrada a que todos se encogieran ante ella, pero Laura no lo hizo. Se mantuvo firme, tranquila, y eso la desconcertó. Pasaron las horas y Laura siguió con su trabajo. Limpió la cocina, los pasillos, las escaleras. Tenía buen ritmo, cuidaba los detalles, no hablaba mucho, pero sí respondía cuando se le preguntaba algo. En la tarde, mientras lustraba una de las vitrinas de la sala principal, Regina volvió a acercarse, esta vez con el pretexto de corregirla. ¿Así lustras tú el vidrio? Mira nada más. Estás dejando todo manchado. Esto parece trabajo de secundaria técnica, no de alguien que sepa lo que hace. ¿O así limpiaban en la casa donde antes trabajabas?, preguntó con burla. Laura la miró, tranquila, sin interrumpir. Esperó a que terminara. Luego, muy calmada, respondió. Lo puedo limpiar otra vez si no está satisfecha, señora. ¿Otra vez? No, mejor empieza de cero, porque si eso es lo mejor que sabes hacer, mejor devuélvete a donde viniste. Laura apretó los labios, volvió a mojar el trapo y comenzó de nuevo, pero al terminar, se dio la vuelta. La miró directo a los ojos, y sin elevar la voz, dijo algo que nadie se había atrevido a decirle a Regina en años. Con todo respeto, señora, puede tener todo el dinero del mundo, pero si vive hablando así de los demás, si necesita pisotear a la gente para sentirse bien, entonces me parece que lo que realmente está sucio aquí no son los vidrios. Es usted, porque por dentro se nota que no hay nada. Está vacía, amargada, como muerta. El silencio fue como un golpe seco en la sala. Regina no podía creer lo que acababa de oír. Abrió la boca, pero no le salieron palabras. Laura volvió a su trabajo como si nada, sin dramatismo, sin aspavientos. Los otros empleados que habían escuchado desde lejos se quedaron paralizados. En ese momento entró Samuel,
el esposo de Regina. Traía el celular en la mano, pero al notar la tensión en el ambiente, bajó el aparato y preguntó qué pasaba. Regina reaccionó como si hubiera despertado de un trance. Se giró hacia él con rabia. «Esta mujer me acaba de insultar en mi propia casa. Quiero que la saquen ahora mismo». Samuel miró a Laura, luego a Regina, y después a los demás empleados que seguían ahí. Algo en el tono de su esposa le pareció exagerado. No era la primera vez que presenciaba uno de sus arrebatos, pero sí era la primera vez que alguien se le enfrentaba sin levantar la voz. Se acercó a Laura y preguntó: «¿Dijiste algo fuera de lugar?» Solo respondía una serie de insultos, con respeto, como debe ser. Samuel se quedó unos segundos pensativo. Luego volteó a ver a su esposa. «No vamos a correr a nadie sin justificación. Si tienes una queja formal, la atiendo. Pero correrla así, de un momento a otro, no es opción». «¿Me estás diciendo que no vas a apoyarme?», preguntó Regina, incrédula. «Te estoy diciendo que no voy a cometer una injusticia solo porque alguien te respondió. Si te faltó al respeto, puedes levantar un reporte. Pero no vamos a correrla por una frase». Regina se quedó congelada. Sus ojos brillaban de rabia, pero no dijo más. Se dio la vuelta y subió las escaleras con paso fuerte. Samuel respiró hondo y se fue al despacho. Laura, sin decir nada, siguió limpiando. Esa noche, la casa no era la misma. Algo se había roto. No en los muebles, ni en las ventanas. Se había roto algo entre Regina y su esposo. Algo que ni ellos mismos sabían que estaba tan frágil. Y sin quererlo, la nueva empleada había sido la chispa que encendió la mecha. Desde esa mañana, Regina no volvió a ser la misma. Se encerró en su cuarto por horas, sin hablar con nadie, y cuando por fin bajó a la cocina, lo hizo con los ojos hinchados y la mandíbula apretada. Nadie se atrevió a decirle nada, pero todos sabían que seguía ardiendo por lo que había pasado con Laura. En su mundo, nadie la desafiaba, nunca, y que lo hubiera hecho una empleada recién llegada, frente a otros, era algo que no iba a dejar pasar así de fácil. Lo primero que hizo fue marcarle a la señora de la agencia de personal doméstico. Gritó, exigió explicaciones. Dijo que esa mujer era una insolente, que le había faltado al respeto, que no entendía cómo la habían enviado a su casa. La señora, nerviosa, le prometió revisar el caso, pero Regina colgó antes de escuchar cualquier excusa. Luego fue directo a la oficina donde Samuel se encontraba revisando unos documentos en su laptop. Ella entró sin tocar la puerta. «¿Ya decidiste qué vas a hacer con la groserita esa? ¿O sigo esperando?» Samuel no levantó la vista de la pantalla. «Regina, ya te dije que no la voy a correr por eso. Si tienes una queja, dila, pero no voy a echar a una persona a la calle por decirte algo que no te gustó». «¿Ah, sí? Entonces, ¿ahora resulta que cualquier empleaducha puede venir a decirme que soy una amargada y tú lo ves normal?» No es normal, pero tampoco es suficiente para despedir a alguien. Además, tú empezaste. Lo vi en tu actitud desde el primer momento. Regina soltó una carcajada falsa. «O sea que ahora tú también estás de su lado. ¡Qué maravilla! No sé por qué no te casas con ella, entonces». Samuel cerró la laptop con fuerza y se levantó. «Ya basta, Regina. Estás exagerando». Regina lo miró con los ojos bien abiertos, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «¿Exagerando? ¿De verdad estás diciendo eso? ¿Después de todo lo que hago por esta casa? Yo soy la que mantiene todo en orden, Samuel. Soy la que se encarga de que todo funcione. Y esta tipa viene y me llama vacía, muerta por dentro. Y tú le aplaudes. Yo no le aplaudí. Solo dije que no era motivo para correrla. Punto». El silencio entre ellos fue tenso, largo. Regina salió de la oficina sin decir más, pero su mente ya estaba trabajando. No iba a dejar que esa mujer se saliera con la suya. Si Samuel no la iba a correr, entonces se encargaría ella misma de hacerle la vida imposible hasta que renunciara. Al día siguiente, bien temprano, Regina cambió los turnos de limpieza. Mandó a Laura a limpiar los exteriores bajo el sol. Le dio las tareas más pesadas, como cargar cajas con adornos de Navidad que estaban guardados en una bodega llena de polvo. Incluso le cambió el uniforme y le dio uno más viejo, con una mancha en el pecho, asegurando que el otro se había perdido. Laura no se quejó. Aceptó cada cambio con la misma actitud tranquila. Cumplía sus tareas sin protestar, aunque los demás notaban que cada día parecía más cansada. Lo que más desconcertaba a Regina era que no lograba romperla. Esperaba que un día gritara, que se enojara, que le respondiera, pero no. Laura aguantaba todo con un tipo de paciencia que ya no se veía en nadie. Un miércoles por la tarde, mientras Laura trapeaba el pasillo principal, Regina bajó con un grupo de amigas que había invitado a tomar café.
todas vestidas con ropa de marca, uñas largas, risas forzadas. En cuanto vieron a Laura, Regina aprovechó para hacer su jugada. «Ay, perdón, muchachas. A veces una tiene que aguantar lo que hay. Esta es la nueva. Todavía no sabe muy bien cómo dejar el piso brilloso, pero ya aprenderá. ¿Verdad, Laura?» Laura levantó la mirada, pero no dijo nada. Las amigas se rieron sin ganas, más por compromiso que por otra cosa. Una de ellas, la más joven, miró a Laura con cierta incomodidad, no por ella, sino por el comentario de Regina, pero nadie dijo nada, como siempre. Pasaron los días, y Regina siguió con su estrategia. Un día, la mandó a lavar todos los ventanales sin escalera. Otro día le exigió limpiar el garaje donde acababan de hacer reparaciones, con todo el piso lleno de aceite. Laura lo hacía todo, sin rechistar. Pero un día, mientras limpiaba la cocina, Rosario, la cocinera que llevaba años en la casa, se le acercó con una mirada seria. «¿Por qué no te vas, hija? Esta señora está enferma. Ya ha corrido a muchas por menos». Laura siguió cortando las verduras. «Porque si me voy, gana ella. Y yo no vine aquí a perder». Rosario la miró con respeto. Nunca nadie había hablado así en esa casa. Se notaba que Laura no era cualquier empleada. Algo traía, algo sabía, algo en su forma de mirar te decía que había visto más cosas de las que estaba dispuesta a contar. Esa noche, cuando Samuel llegó de una junta, se encontró con Regina viendo fotos en su celular. Él intentó saludarla con un beso, pero ella giró la cara. «¿Otra vez de mal humor?», preguntó él. «No, solo estoy cansada de que nadie me tome en serio en esta casa». Samuel suspiró. «¿Otra vez con eso?». «Sí, otra vez. ¿Sabes qué me molesta? Que esa mujer sigue aquí. Como si no hubiera hecho nada. Como si no me hubiera dicho nada. Y tú, como si nada pasara». Samuel dejó las llaves sobre la mesa. «¿No te das cuenta que estás obsesionada con ella?». Regina lo miró fijo. «No es obsesión. Es respeto. Algo que tú ya no me tienes». Samuel no dijo nada. Subió las escaleras y cerró la puerta del cuarto. Regina se quedó sola, con el celular en la mano, mirando una foto vieja donde ambos sonreían en la playa, cuando recién se habían casado. Cerró la galería, se levantó y fue a la cocina. Rosario la vio entrar y bajó la mirada. «¿Dónde está Laura?». «En su cuarto. Ya terminó su turno». Regina no respondió. Solo giró y volvió a subir, pero en su cabeza ya planeaba algo más. Lo que Regina no sabía era que Samuel también había empezado a observar, no solo los cambios en Laura, sino también en su esposa. Cada vez estaba más agresiva, más distante, más fría. Ya no hablaban como antes, no se reían. Ella parecía vivir para controlar, para imponer, para mostrarse, pero por dentro, él empezaba a preguntarse en qué momento se había ido todo al carajo, porque si algo quedaba claro, era que las apariencias no limpiaban el alma, y lo sucio no siempre estaba en el piso. Al pasar los días, la casa ya no era la misma. A simple vista seguía siendo la misma mansión enorme, con sus muebles carísimos, sus paredes impecables, sus aromas de flores recién cortadas. Pero detrás de todo eso, se estaba cocinando algo feo, como cuando huele raro en la cocina y nadie sabe qué se está quemando. Regina, que siempre había sentido que tenía el control absoluto de todo, empezó a perderlo. Samuel se mostraba cada vez más distante. Ya no le prestaba atención como antes, no la miraba igual, no le contestaba los mensajes de inmediato. Aunque ella no lo decía en voz alta, lo sentía, y lo peor de todo era que tenía un enemigo silencioso viviendo en su propia casa, Laura. Lo que Regina no entendía era por qué esa mujer seguía tan tranquila, tan en su centro, como si nada la tocara. No se quejaba, no se defendía, no lloraba, y eso la volvía loca. Así que, después de intentar hacerla renunciar sin éxito, decidió cambiar de estrategia. Ya no iba a desgastarse con indirectas ni tareas pesadas. Ahora iba a ir más allá. Quería saber quién era realmente esa empleada, qué ocultaba, porque algo tenía. Nadie era tan fuerte por fuera si no traía algo escondido por dentro. Así que una noche, cuando todos dormían, Regina bajó al cuarto de servicio donde dormía Laura. Abrió despacio la puerta, sin hacer ruido. Entró con cuidado, como si estuviera en una misión secreta. El cuarto era sencillo: una cama individual, un buró con un vaso de agua, una maleta cerrada a un lado, en una esquina, una repisa con una Biblia, una foto enmarcada de una niña pequeña y una agenda. Regina se acercó sin tocar nada, solo observó. Luego se agachó junto a la maleta y la abrió con cuidado. Ropa doblada, documentos personales, nada raro,
pero entre las hojas de una libreta encontró algo que le llamó la atención. Una carta. La sacó con cuidado y la leyó ahí mismo, bajo la luz del pasillo. Querida mamá, sé que no me perdonas por lo que hice, pero algún día entenderás que lo hice por sobrevivir. No tengo vergüenza de mi pasado, pero sí miedo de que me siga persiguiendo. Esta es mi última oportunidad de empezar de nuevo. No la voy a desperdiciar. Regina levantó las cejas. No era mucho, pero era suficiente para saber que Laura tenía un secreto. Algo en su pasado no estaba bien, algo que intentaba dejar atrás. Volvió a guardar todo como estaba. Cerró la maleta y se fue de puntitas por donde había llegado. Subió a su cuarto con una sonrisa torcida. No había encontrado una bomba, pero sí una grieta. Y con eso bastaba. Al día siguiente, Regina actuó como si nada. Se levantó temprano, desayunó pan con mermelada como siempre, y se sentó en la terraza a revisar correos. Esperó a que Laura pasara cerca para lanzarle una frase cargada de veneno disfrazado. «Tú tienes hijos, ¿verdad?» Laura se detuvo. La pregunta no tenía nada que ver con lo que hacía. «Tengo una hija, sí. ¿Y vive contigo?» «No, vive con mi mamá». «Ah, qué curioso. ¿Y tú tan joven? ¿Y el papá?» «No está». Regina sonrió sin mirarla. «Bueno, cada quien con su historia, ¿no? Me imagino que no fue fácil». Laura no respondió. Solo asintió con la cabeza y siguió su camino. Pero por dentro sabía que algo no estaba bien. Sentía que Regina ya no la trataba como antes. Ahora era más suave, pero más peligrosa, como esas serpientes que no atacan de golpe, sino que te enredan poco a poco. Esa misma tarde, Regina habló con su amiga Paulina, una mujer muy conectada con gente del gobierno y oficinas de seguridad. Le pidió, con tono de chisme, que investigara a una tal Laura Cervantes. No le dio muchos detalles, solo que quería saber de dónde venía, qué había hecho, si tenía algún problema legal. Paulina aceptó con gusto. Le encantaba el drama. Mientras tanto, Samuel comenzó a mirar a su esposa con otros ojos. Algo en ella ya no le gustaba. No era solo el carácter, era la forma en que parecía disfrutar el poder, como si el dolor ajeno fuera parte de su rutina. Un día la escuchó por accidente en el teléfono hablando con su madre, quejándose de Laura, diciendo que era una oportunista, que seguramente se había metido ahí para enamorar a alguien, que era una trepadora silenciosa. Samuel no dijo nada, pero eso le quedó dando vueltas en la cabeza. Una noche, mientras Laura estaba en el patio regando las plantas, Samuel bajó con una copa de vino. Se acercó despacio y le habló con tono tranquilo. «¿Todo bien, Laura?» Ella se volteó, algo sorprendida. «Sí, señor. Todo bien. Perdón si te pongo en una posición incómoda, pero gracias por ser tan profesional. Sé que no ha sido fácil trabajar aquí». Laura lo miró con una mezcla de respeto y tristeza. «No se preocupe. Yo vine a trabajar, no a buscar problemas». Samuel asintió y se quedó ahí un rato, en silencio. Laura volvió a regar, pero ambos sabían que algo invisible se había dicho sin palabras. Un lazo de confianza, aunque mínimo, se estaba formando. 2 días después, Paulina llamó a Regina con la información. «Pues sí tiene historia, ¿eh? La Laura esta estuvo en un proceso legal hace unos años. Nada muy grave, pero parece que estuvo metida con un tipo medio turbio. No hay cargos activos, pero sí pasó por algo feo. No sé cómo logró que la agencia la aceptara. Seguramente mintió en algo. ¿Qué vas a hacer?» Regina sonrió. Ahora tenía una carta en la mano. Ya no necesitaba empujarla. Solo tenía que esperar el momento justo para usarlo. Esa noche, mientras cenaban, Regina soltó el comentario frente a Samuel. «¿Sabías que esa tal Laura estuvo metida en un lío legal? A mí me lo contaron hace poquito. Por eso viene tan calladita, tan modosita. No vaya a ser que nos salga con algo raro». Samuel la miró con desconfianza. «¿Y tú cómo sabes eso?» «Me lo dijo una amiga». «¿Qué? ¿No me crees?» «No es eso, pero me parece raro que andes investigando a la gente así nomás». «No es así nomás. Esta es mi casa. Y si alguien vive aquí, yo tengo derecho a saber con quién estoy tratando». Samuel ya no respondió, solo bajó la mirada a su plato. Regina seguía hablando, pero él ya no la escuchaba. Estaba pensando en lo que había visto en Laura, y también en lo que cada vez veía menos en su esposa, porque a veces el verdadero veneno no viene en gritos, viene detrás de las cortinas, silencioso y peligroso. Esa noche todo estaba en silencio en la casa. Eran casi las 11, y ya no se escuchaban pasos, ni puertas, ni el zumbido de la aspiradora. Rosario ya había guardado todo en la cocina, y Laura había terminado de limpiar los baños. Samuel se había metido a dormir temprano, después de un día lleno de juntas. Regina,
Como siempre, decía que iba a leer, pero se la pasaba pegada al celular, escribiendo, borrando, volviendo a escribir. Lo hacía con una cara distinta, no como la de alguien aburrida, sino como la de una adolescente enamorada. Eso no era nuevo. Lo que era nuevo es que esa noche decidió hacer una llamada, una que no quería que nadie escuchara. Laura estaba recogiendo unas toallas del área de la alberca. Iba ya de salida, pero notó que la lámpara del salón principal seguía encendida. Caminó despacio, sin hacer ruido, pensando que tal vez alguien había olvidado apagarla, pero antes de entrar, se detuvo en seco. Por la rendija de la puerta entreabierta escuchó la voz de Regina. Su tono no era el de siempre, no era mandón ni burlón, era dulce, bajito, casi tierno. Estaba al teléfono. Mi amor, no sabes lo que te extraño. Ya sé que no hemos podido vernos, pero te juro que ya falta poco. Este hombre no sospecha nada. Es un idiota. Laura se quedó congelada. El corazón se le aceleró. Sintió un calor en el pecho, como si la hubieran empujado por dentro. No quiso moverse. Solo escuchó. Sí, ya lo tengo todo listo. Estoy presionándolo para que firme los papeles. En cuanto eso esté hecho, tomamos el dinero y nos largamos. Imagínate, tú y yo en Costa Rica, o donde quieras. No sabes cómo sueño con eso. Ya quiero tenerte en mi cama, todas las noches, y no tener que esconderme. Laura tragó saliva. No podía creer lo que estaba oyendo. Sí, mi amor. Sí, yo también te amo. Eres lo mejor que me ha pasado. Nunca nadie me había hecho sentir así. Lo nuestro es real, te lo juro. No como este matrimonio muerto. Hubo una pausa. Luego la voz de Regina cambió un poco. No me voy a arrepentir. ¿Arrepentirme de qué? ¿De dejar a un hombre frío que solo se la pasa trabajando? ¿Un tipo que ya ni me toca? No, gracias. Lo nuestro está muerto hace rato. En cambio, tú me haces sentir viva. Laura retrocedió un paso sin querer y crujió una de las tablas del piso. De inmediato apagó la linterna de su celular. Se agachó y se pegó a la pared, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Desde dentro, Regina hizo una pausa. ¿Hola? No, nada. Me pareció escuchar algo. Seguro fue el perro. Laura aguantó la respiración. Esperó casi un minuto entero, hasta que escuchó que Regina colgó y caminó hacia la escalera. Cuando por fin sintió que se había ido, Laura se metió rápido al cuarto de servicio, cerró la puerta y se sentó en la cama. No sabía si llorar, si reír nerviosa o si salir corriendo. Acababa de descubrir que Regina estaba engañando a Samuel, que lo pensaba robar, que planeaba huir con otro. No eran suposiciones, eran palabras dichas con claridad, con intención. Era un plan armado, y lo más fuerte de todo, Regina lo hacía con una frialdad impresionante, como si no le importara nada. Al día siguiente, Laura no fue la misma, caminaba distinta, no estaba temblando, pero tampoco tranquila. En el desayuno, cuando Regina entró al comedor como si nada, con bata de seda y una sonrisa falsa, Laura la miró diferente, y Regina lo notó. Porque la forma en que una mujer mira a otra cuando ya sabe su secreto, cambia. «Buenos días», dijo Regina, sirviéndose café. «Buenos días», respondió Laura, sin quitarle la vista. Rosario le pasó una charola con pan y se retiró. Regina tomó un bolillo y se lo untó con mantequilla con toda calma. «¿Dormiste bien?», preguntó, fingiendo cortesía. «Lo suficiente», respondió Laura. «Qué bueno, yo también, aunque tuve sueños extraños, cosas que uno no se explica». «Sí, a veces uno escucha cosas que no espera», dijo Laura, sin mover ni un músculo del rostro. Regina levantó los ojos del plato. Fue una milésima de segundo, pero se notó la incomodidad, como si por dentro hubiera sentido una alerta. «¿A qué te refieres?» «A nada, señora. Solo digo que la noche es larga. A veces uno está por ahí, recogiendo algo, y termina escuchando más de lo que quiere». Regina se quedó en silencio. Apretó los labios, tomó su taza de café y se la llevó a la boca sin responder. En su mirada había algo nuevo. No era solo desprecio, ahora era sospecha. Por dentro estaba preguntándose qué había escuchado Laura. ¿Solo fragmentos? ¿O todo? ¿Desde cuándo había estado ahí? Laura no dijo nada más. Se fue a hacer su trabajo como todos los días. Pero esta vez lo hacía con un dilema. ¿Debía decirle a Samuel lo que había escuchado? ¿Tenía derecho? ¿Y si él no le creía? ¿Y si pensaba que lo hacía por venganza? Al mediodía, mientras regaba las plantas del jardín, Samuel pasó caminando con su laptop en la mano. Ella lo saludó con un gesto, y él se detuvo. «¿Vas bien?» «Sí, todo tranquilo. Me alegra».
Y gracias por quedarte. Sé que no ha sido fácil. Laura dudó. Lo miró con intención, como queriendo decir algo, pero se contuvo. ¿Todo bien?, preguntó Samuel, notando su expresión. Sí, solo piense 2 veces antes de firmar cualquier documento. A veces hay cosas que parecen normales, pero tienen veneno escondido. Samuel frunció el ceño. ¿Por qué dices eso? Nada más. Solo lo digo por experiencia. Samuel se quedó unos segundos mirándola. Sabía que no era una frase al aire, pero decidió no presionar. Asintió y siguió su camino. Esa noche, Laura se encerró en su cuarto y escribió en su libreta palabras sueltas, cosas que había escuchado, detalles, fechas. Era su manera de protegerse. Sabía que estaba en medio de algo peligroso. No podía confiar en nadie. Regina era capaz de todo. ¿Y Samuel? Samuel no estaba preparado para la verdad. Aún no, pero tarde o temprano iba a tener que decirlo, porque los secretos, por muy escondidos que estén, siempre encuentran la forma de salir a la luz. Y en esa casa, las cortinas eran gruesas, sí, pero no tan gruesas como para esconder un plan de traición. El sol de la mañana se colaba por los ventanales de la cocina como si todo estuviera en paz, pero Laura no podía ni disfrutar de su café. Llevaba 2 noches sin dormir bien, dando vueltas en la cama, repasando una y otra vez la conversación que había escuchado. Cada palabra de Regina era como una piedra que se le quedaba clavada en la cabeza. Ya no era solo un tema de groserías o humillaciones. Ahora era algo mucho más serio. Un engaño, una traición planeada, un robo. Rosario, que conocía a Laura desde hace poco pero ya le tenía confianza, notó su cara de preocupación. ¿Qué te pasa, hija? Te ves más pálida que las paredes de este lugar. Nada, solo dormí poco. ¿Tu niña está bien? Sí, no es por ella. Entonces es por la señora. Laura bajó la mirada. Se quedó unos segundos en silencio, respiró hondo y luego levantó la vista. ¿Tú crees que uno debe decir la verdad aunque eso le cambie la vida a alguien? Depende. ¿Qué tan fuerte es la verdad? Tan fuerte como para acabar un matrimonio. Rosario la miró en silencio. Luego soltó el cuchillo con el que estaba cortando cebolla y se acercó un poco más. ¿Escuchaste algo? Laura asintió. ¿Y es algo que el señor debe saber? Sí. Entonces sí. Díselo. Porque los hombres se ciegan, pero a veces necesitan que alguien les ponga los ojos frente a lo que no quieren ver. Laura no dijo nada más. Guardó la taza, se lavó las manos y subió al pasillo del estudio donde Samuel solía trabajar por las mañanas. Tocó la puerta con suavidad. Desde dentro se oyó su voz. «Pasa». Abrió despacio y entró. Él estaba frente a la computadora, con los lentes puestos y una cara de cansancio que ya se le estaba haciendo costumbre. ¿Te interrumpo? No, dime. Laura cerró la puerta. Caminó despacio, sin acercarse demasiado, y se quedó parada a unos 3 metros de su escritorio. Hay algo que necesito contarle, pero no sé cómo va a tomarlo. Samuel se quitó los lentes. Ya no parecía un empresario ocupado. Ahora era solo un hombre esperando una verdad. Habla. La voz de Laura no tembló, pero sí se notaba que cada palabra le pesaba como si llevara piedras en el estómago. La otra noche, cuando recogía unas toallas junto a la sala, escuché a la señora hablando por teléfono con alguien. No era una llamada normal, era una conversación íntima. Le decía, amor. Le hablaba de un plan para que usted firmara unos papeles, para después sacarle el dinero y huir con él. Mencionó incluso lo que iban a hacer con el dinero, dónde iban a vivir. Fue claro, no eran suposiciones. Yo lo escuché todo. Samuel no dijo nada. Se quedó completamente quieto. Solo bajó la mirada y se quedó viendo el escritorio como si necesitara que algo ahí le confirmara que lo que estaba oyendo no era real. ¿Está segura? Sí, señor. ¿Y qué más dijo? Que usted no sospechaba nada, que lo tenía todo controlado, y que usted era un idiota. Samuel cerró los ojos unos segundos. Después se paró, caminó por la oficina en silencio y se apoyó en la repisa donde tenía unos libros. No lloró, no gritó, pero algo en su cuerpo cambió, como si algo dentro de él se apagara. Laura se quedó ahí, sin moverse. No se atrevía a decir más. Ni siquiera sabía si debía haberlo dicho. Gracias por decírmelo. ¿Tú tienes alguna prueba? No, solo lo que escuché. Samuel asintió. Luego se acercó, le abrió la puerta y le dijo con voz baja, «Vuelve a tu trabajo, por favor. Yo me encargo». Laura salió sin decir nada más. Ese día, Samuel no comió con nadie. Cerró la oficina, desconectó el celular y pidió que no lo molestaran. Nadie sabía qué estaba pensando, pero por dentro, el dolor le estaba revolviendo todo. No solo era la traición,
Era el hecho de haber dormido junto a una mujer que no solo dejó de amarlo, sino que lo estaba usando. Todo lo que había construido con ella, todo lo que creyó tener, se había convertido en una mentira elegante con uñas perfectas y sonrisa falsa. En la noche, mientras Regina se arreglaba frente al espejo, Samuel la miraba desde la cama. Ella hablaba sin parar, como si no notara la tensión. Mañana tengo cita con la contadora. Acuérdate que tenemos que firmar lo de la inversión esa, para que ya no tengas que preocuparte por nada. Yo me encargo de todo. Samuel solo asintió. ¿Me estás escuchando? Sí, claro. Te noto raro. Solo estoy cansado. Ah, bueno, pues te duermes temprano y ya. Regina se metió al baño a ponerse crema. Samuel apagó la luz de su lámpara y cerró los ojos, pero su mente no descansaba. Al día siguiente, Samuel salió de la casa temprano. Pasó por la oficina de un viejo amigo suyo, Javier, que era abogado. Le pidió que lo ayudara a revisar un documento que Regina había insistido en que firmara desde hacía semanas. ¿Y esto para qué es?, preguntó Javier, leyendo el documento. Regina dice que es para autorizarla a mover fondos de ciertas cuentas, que así puede organizar las inversiones sin estarme pidiendo permiso a cada rato. Javier leyó con detalle, frunció el ceño. Esto no es solo para mover dinero. Este documento le da poder total sobre todas tus cuentas personales, acciones, propiedades. Si ella firma esto, puede hacer lo que quiera sin necesidad de avisarte. Samuel se quedó en silencio. ¿Vas a firmar? No, pero necesito que me ayudes con algo. Quiero saber con quién habla. ¿A qué número llama tanto? Quiero confirmar que lo que me dijeron es cierto. ¿Quién te lo dijo? Una persona que no tendría motivos para inventar algo así. Javier lo miró. Asintió. Déjamelo a mí. Te consigo la información en pocos días. Esa tarde, Laura estaba limpiando la oficina cuando encontró un sobre manila sobre el escritorio de Samuel. Estaba cerrado, pero sin nombre. Lo dejó en su lugar, aunque le llamó la atención. Rosario pasó detrás de ella y le dijo en voz baja: «Dicen que el patrón anda raro», como si tuviera la cabeza en otro lado. Laura no respondió. Sabía bien dónde estaba su cabeza, y también sabía que lo que estaba por venir no iba a ser fácil para nadie. En esa casa, por más que se limpiaran los vidrios, los pisos o las ventanas, había cosas que no se podían barrer, verdades que, aunque dolieran, ya no podían esconderse más, y tarde o temprano iban a explotar. Javier cumplió su palabra. 4 días después, llamó a Samuel para avisarle que ya tenía algo. Lo citó en su despacho sin dar muchos detalles por teléfono. Samuel llegó sin escoltas, sin chofer, sin reloj de lujo. Se bajó del auto con cara de hombre que quiere saber la verdad, aunque duela. Entró al edificio y subió directo. Javier lo esperaba con una carpeta marrón sobre el escritorio, una mirada seria y un café recién hecho. «Lo que me pediste, aquí está. Vas a tener que ser fuerte, hermano». Samuel se sentó sin hablar. Tomó la carpeta y la abrió. Lo primero que vio fueron fotos. En una, Regina bajando de un auto blanco que no reconocía. En otra, abrazando a un hombre más joven en la puerta de una casa. Había otra donde se besaban. Y otra más, en una terraza, tomando vino, riendo como si fueran pareja desde hace años. ¿Quién es ese tipo? Iván Córdoba, 32 años. Antecedentes por fraude. Estuvo en la cárcel un tiempo por falsificación de documentos. Ha usado al menos 3 identidades distintas. Trabaja por su cuenta, pero también hace negocios con gente con dinero. El lugar donde lo viste con tu esposa está a nombre de un tercero, pero ya lo rastreamos. Él la recibe ahí cada semana, siempre de noche. Samuel cerró la carpeta, pero no dijo nada. Solo se pasó las manos por la cara como si quisiera arrancarse los recuerdos. Javier le puso una mano en el hombro. ¿Estás bien? No. Pero ahora entiendo muchas cosas. También encontramos llamadas entre ellos. Muchas. Más de 50 en el último mes. Y no solo eso. Hicimos una búsqueda en redes con datos cruzados. Mira esto. Javier le mostró un video en su tablet. Era una historia de Instagram, de un perfil privado, que había sido grabada semanas atrás. Iván en una playa, bebiendo, con una mujer de espaldas, en traje de baño. No se le veía la cara, pero el cuerpo, el cabello, el tatuaje pequeño en la cadera izquierda. Samuel lo reconoció. Era Regina. ¿Y este tipo tiene idea de quién es ella? Sí, totalmente. Es parte del plan. Ellos están juntos en esto desde hace rato. Lo que me da rabia, hermano, es que todo lo hizo mientras tú seguías confiando en ella. Y eso es lo más sucio. Samuel no respondió. Cerró los ojos unos segundos. No estaba llorando, pero por dentro sentía como si le hubieran metido una piedra en el pecho. Regina no solo lo había engañado con otro hombre,
Lo había usado, había planeado algo, paso por paso, mientras dormía a su lado cada noche. ¿Qué vas a hacer? Samuel se paró despacio. Guardó la carpeta, la apretó contra el pecho y miró a su amigo con los ojos más fríos que había tenido en años. Voy a hacer lo que tenga que hacer, pero no me voy a ir solo. Si ella quiso jugar sucio, se va a ensuciar con todo. Salió del despacho sin decir más. Manejando de regreso a casa, las imágenes se le repetían en la cabeza una y otra vez. Regina besando a ese hombre, sonriendo, hablando de planes, de dinero, de futuro, y todo eso con la misma boca con la que le había dicho «te amo» tantas veces. Esa noche no durmió en el cuarto. Se quedó en el estudio, con la excusa de que tenía trabajo. Regina le escribió por WhatsApp, preguntando si todo estaba bien. Él le respondió que sí, que solo quería estar solo. Ella no insistió. Estaba demasiado ocupada con sus propios planes. Al día siguiente, mientras desayunaban, Regina seguía con su show de siempre. Café con leche de almendra, pan tostado y sus frases vacías. Amor, acuérdate de que hoy viene la contadora. Es importante. Lo del papel que te dije. No quiero que se nos pase más tiempo con eso. Hay cosas que se tienen que mover ya. Samuel apenas la miraba. Asentía en silencio, como si ya hubiera dejado de pelear internamente. Regina creía que ya lo tenía convencido, que, si jugaba bien sus cartas, en pocos días tendría en sus manos todo el control de las cuentas. No sospechaba ni por un segundo que Samuel ya sabía todo, que la había visto con Iván, que tenía pruebas, que había descubierto cada paso de su traición. Laura, por su parte, notaba los cambios. El patrón ya no hablaba con ella como antes. Estaba más encerrado en su mundo, más tenso. Pero no era con ella, era con todos. El único momento en que su mirada se ablandaba era cuando veía a Laura en el jardín, o cuando Rosario le llevaba su café sin decir nada. Una tarde, Laura estaba regando las plantas cuando Samuel se le acercó. No dijo «hola», no hizo comentarios innecesarios. Solo preguntó «¿confías en mí?» Laura lo miró seria. Asintió. «¿Podrías ayudarme con algo? Dígame. Voy a fingir que le creo a Regina. Voy a firmar lo que me pide, pero será una copia falsa. Mientras tanto, quiero que estés atenta a todo. Si escuchas otra llamada, si notas que sale a verse con ese hombre, cualquier detalle, lo que sea, ¿de acuerdo?» «Sí, señor. Puede contar conmigo. Gracias». Samuel se fue sin decir más. Laura se quedó ahí, con la manguera en la mano, sintiendo que ya no era solo una empleada. Era parte de algo más grande, y que el final se acercaba. Esa noche, Regina se metió al baño a bañarse. Samuel aprovechó para revisar su celular. No era algo que solía hacer, pero ahora no había espacio para el orgullo. Lo desbloqueó con la huella mientras ella cantaba bajo el agua. Revisó el historial de llamadas, los chats, las fotos. Había mensajes borrados, pero también algunos guardados. Uno en especial decía: «Ya falta menos. Lo voy a conseguir. Prepárate para vivir como nunca». Y otro más: «Este hombre es un zombi. Ya no siente nada. No lo va a ver venir». Samuel apagó el celular y lo dejó donde estaba. Se fue al estudio y se sirvió un whisky sin hielo. Lo tomó de un trago. Al verse en el espejo del mueble, por un segundo no se reconoció. Ya no era el mismo. Había roto algo por dentro. Y una vez que el espejo se rompe, por más que pegues los pedazos, siempre se nota la grieta. Desde que Samuel decidió guardar silencio, la casa se sintió diferente. No era algo que se pudiera tocar ni señalar con el dedo, pero ahí estaba. Un ambiente espeso, incómodo, como si todos respiraran más despacio. Lo más curioso era que, mientras más calmado se mostraba Samuel por fuera, más cosas se rompían por dentro. No levantaba la voz, no hacía preguntas, no discutía, pero cada palabra no dicha, cada mirada que evitaba, cada gesto que se guardaba, pesaba más que cualquier reclamo. Regina no sabía que él ya lo sabía todo. Seguía actuando como si nada. Se vestía con sus batas costosas, se maquillaba a diario, se hacía manicure, hablaba por teléfono en voz bajita fingiendo que era con su prima o su tía, y cada vez que Samuel pasaba cerca, cambiaba el tono, fingía una sonrisa y preguntaba cosas como «¿Cómo dormiste?» o «¿Quieres cenar algo especial hoy?». Pero él respondía siempre igual, con monosílabos, un bien, un sí, un no sé. Y eso la empezaba a incomodar más que si le gritara, porque Regina, aunque no lo decía, tenía una necesidad enorme de controlar, de saber que tenía poder sobre él, de verlo alterado si quería hacerlo enojar, pero Samuel no le daba nada.
solo ese silencio seco, firme, que la hacía sentir invisible. Una noche, mientras cenaban en la terraza, ella quiso provocar algo. Le sirvió una copa de vino, le acarició la mano y sonrió. ¿Te acuerdas de cuando vinimos aquí a cenar la primera vez? Estábamos recién casados, y tú no dejabas de mirarme. Samuel no dijo nada. Masticó despacio y miró su plato. Amor, ¿pasa algo? ¿Estás enojado conmigo? No. Entonces, nada. Es que estás diferente. Estoy ocupado. Samuel se paró con calma, recogió su plato y se metió a la cocina. Regina se quedó ahí sentada, sola, con la copa en la mano, tragándose una mezcla rara de orgullo herido y miedo. En su interior empezaba a sospechar. No tenía pruebas, pero algo en la forma en que él la miraba, o no la miraba, la ponía nerviosa. Antes podía predecirlo. Sabía cuándo se iba a enojar, cuándo se iba a rendir, cuándo iba a ceder. Pero ahora, era como si estuviera hablando con una pared que ya no tenía sentimientos. Pasaron los días y la tensión crecía. Samuel seguía su plan al pie de la letra, fingía cansancio, firmaba documentos falsos, aceptaba sugerencias con tal de seguir viendo hasta dónde era capaz de llegar Regina. Cada día la observaba más de cerca, cómo hablaba por teléfono, cómo salía a escondidas, cómo mentía sin tartamudear. Una tarde, Laura limpiaba el área de la biblioteca cuando escuchó pasos apresurados por el pasillo. Era Regina, hablando por teléfono con el tono bajo pero desesperado. No sé qué le pasa. Está frío, como si no le importara nada. Me está dando miedo. ¿Y si sospecha algo? Hubo una pausa. Laura se acercó un poco más, sin que la viera. No ha dicho nada, pero no es el mismo. Y ya me urge que esto termine. ¿Sí conseguiste lo de la cuenta? Perfecto. En cuanto firme eso, me desaparezco. Él no se va a dar cuenta. Le dejo una carta, o lo que sea, y ya. Laura volvió a su lugar, y siguió limpiando, con el corazón acelerado. No solo confirmaba que Regina seguía adelante con su plan, también que ya empezaba a temer ser descubierta, y eso la hacía más peligrosa. Al caer la noche, Samuel estaba en su estudio. Tenía frente a él el contrato falso que Regina le había pedido firmar. Lo había mandado a hacer con Javier, con una estructura legal que parecía real, pero que en verdad no le daba ningún poder. Lo leyó una vez más, y lo guardó en un sobre. Laura entró a dejarle una taza de café. Se la puso en el escritorio con cuidado. Él la miró, con esa expresión silenciosa que compartían desde que todo empezó. ¿Todo tranquilo? Más o menos. ¿Quiere que le diga algo? Dime. Usted se ve más fuerte ahora, pero también más solo. Samuel bajó la vista. Lo estoy. Laura se quedó ahí unos segundos más. Luego se giró y se fue. Esa noche, Regina intentó acercarse de nuevo. Se metió al cuarto con una bata ligera, perfumada, maquillada, dispuesta a jugar a la esposa enamorada. ¿No vienes a dormir? Ahorita. ¿Seguro? Sí. Ella se quedó parada en la puerta unos segundos. Mira, si hice algo que te molestó, solo dímelo. Pero este silencio me está matando. Prefiero que me grites, que me reclames, que me digas lo que sea, pero no me ignores. Samuel la miró a los ojos por primera vez en días. Le habló con una voz firme, pero sin rabia. ¿Y tú preferirías eso? ¿De verdad? ¿No te parece más honesto que cada quien se quede callado si ya no hay nada que decir? Regina no supo qué contestar. Sintió un frío en la espalda, como si en esa frase él le hubiera dicho todo sin tener que nombrarlo. Se dio la vuelta y se fue al cuarto. Cerró la puerta con suavidad. Se sentó en la cama y miró su reflejo en el espejo. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió poderosa. Se sintió pequeña, culpable. No porque le pesara el plan, sino porque él ya no la veía, y ella necesitaba ser vista. Samuel, en el estudio, respiró hondo. Se sirvió otro café. Apoyó la cabeza en la silla y cerró los ojos. Sentía un cansancio que no era físico. Era un agotamiento emocional, como cuando llevas cargando algo por mucho tiempo y por fin decides soltarlo, pero te das cuenta que te quedó marcado en la piel. Laura, en su cuarto, anotó una frase en su libreta. El silencio no mata, pero te va vaciando. Y así pasó otra noche más. Nadie gritó, nadie rompió un plato, nadie se fue de la casa, pero todos sabían que algo se estaba quebrando en pedazos por dentro, porque a veces, cuando ya no queda nada que decir, el silencio duele más que los gritos. El calor de ese viernes se sentía pegajoso. El sol caía fuerte sobre la terraza, y la alberca brillaba como si invitara a cualquiera a meterse. Pero nadie lo hacía. La casa estaba callada. Rosario andaba en la cocina preparando ceviche. Laura limpiaba los cristales del área de la alberca,
y Samuel llevaba 2 horas en el despacho, hablando por teléfono con su abogado. Afuera, la única que parecía tener energía era Regina, que bajó con un vestido blanco, lentes oscuros y una copa de vino a media tarde. Caminó como si fuera una modelo, se sentó en uno de los camastros, estiró las piernas y empezó a hablar por teléfono sin cuidar mucho su volumen, como si nadie más existiera. Laura estaba del otro lado, limpiando en silencio, pero no dejaba de mirar de reojo, no por chismosa. Ya se había vuelto costumbre observar, saber por dónde venía el peligro. No, ya lo tengo todo, decía Regina al teléfono. Esta semana firma, estoy segura. No sospecha nada, o si sospecha, no dice nada, y eso me conviene. Pausa. No seas impaciente. Te dije que después de eso nos vamos. Pero no aquí, tiene que ser fuera del país. Ya vi unas casas en Costa Rica, pero también me enseñaron una en España. ¿Te imaginas tú y yo allá? Laura no se movía, solo limpiaba despacio, fingiendo que no escuchaba. No le tengo lástima. Lo que pasa es que me da flojera seguir fingiendo. Ya me cansé de este juego. Quiero que se acabe. Quiero vivir de verdad. Y contigo, solo contigo. Otro silencio. Luego Regina soltó una risa baja, casi infantil. ¿Te acuerdas de esa noche en Valle? Cuando fingí que estaba enferma para no irme con él y me escapé contigo. Casi me cachan, pero valió la pena. Nunca me habían besado así. Eres adictivo. Laura sintió un nudo en el estómago. No sabía si era coraje o tristeza ajena. A veces no entendía cómo alguien podía mentir con tanta facilidad, tan segura, como si tener doble vida fuera algo natural. Poco después, Regina colgó. Se quedó mirando el agua en silencio, con la copa entre los dedos. Luego se quitó los lentes y se metió los pies en la alberca, como si nada, como si no hubiera dicho nada, como si no estuviera a punto de destrozar la vida de alguien. Laura se acercó un poco, limpiando justo por ahí. Regina la vio de reojo. «Hace calor, ¿no?» «Sí, señora. ¿Te gusta esta casa?» «Es bonita». Regina sonrió. De esas sonrisas que no son de verdad. A mí también. Pero ya me aburrió. A veces uno necesita nuevos paisajes. ¿No crees?» Laura no respondió. Solo siguió con su trapo. «Tú me pareces interesante, Laura. No eres como las otras. Tienes algo... no sé. Te haces la calladita, pero yo sé que estás atenta a todo. No estoy fingiendo, señora. Solo hago mi trabajo». «Ajá. Y lo haces bien. Pero recuerda algo. En esta casa, saber demasiado puede ser peligroso». Laura la miró a los ojos por primera vez en ese rato. Firme. A veces lo que se sabe es lo que salva a uno. Regina sostuvo la mirada un segundo. Luego soltó una risa falsa. «Qué filosófica andas hoy. Mejor termina ahí y vete a descansar». Laura se retiró, pero esa frase la dejó pensando toda la tarde. Mientras tanto, Samuel tenía el celular en la mano, con un video en pausa. Javier se lo había mandado hacía 1 hora, junto con un mensaje. «Esto ya no es sospecha, es prueba». Le dio play. En la pantalla se veía una grabación en la entrada de una casa ubicada en Zapopan. Era Iván, el hombre del video anterior. La cámara estaba bien posicionada. Desde el ángulo se veía cómo Regina bajaba del coche con una bolsa de mano. Se acercaba, lo besaba sin disimulo, y luego se metían juntos al lugar. El tiempo del video marcaba 7:41 p.m. de 2 días antes. A esa hora, Regina le había dicho que estaba en casa de su madre. Incluso le había mandado una selfie. Samuel dejó el celular sobre el escritorio, apoyó los codos y se tomó la cabeza con ambas manos. Quería gritar, golpear algo, pero se contuvo. Sabía que la furia no le iba a servir para nada. Ahora era momento de actuar, de poner el cierre final a todo. Marcó a Javier. «Vamos a hacerlo. Ya tengo lo que necesito. ¿Estás listo?» «Sí. El sábado por la noche. Que todo esté preparado. ¿Vas a enfrentarla?» «No. Aún no. Primero, le doy cuerda». «Perfecto. Te aviso cuando esté todo listo». Colgó. Esa noche, durante la cena, Regina volvió con su actuación. «¿Ya pensaste lo del poder?» «Digo, para firmarlo de una vez esta semana». Samuel la miró con la calma de alguien que sabe lo que el otro está ocultando. «Sí, ya lo revisé. Me parece bien». «¿De verdad? ¿Ya vas a firmar?» «Sí. Este sábado, si quieres». Regina casi se atraganta de emoción. Disimuló con un trago de vino. «Perfecto. Entonces le aviso a la contadora». Samuel siguió comiendo. No dijo más. Laura, desde la cocina, escuchó la conversación y supo que el momento se acercaba. Esa noche, fue a su cuarto, sacó su libreta y anotó todo. Hora, palabras exactas, gestos. Ya no solo era testigo, era parte del plan que cambiaría todo. El sábado por la noche,
Regina bajó con su mejor vestido, rojo, ajustado, carísimo. Se había maquillado como si fuera a una gala. Traía perfume, aretes de diamantes, peinado perfecto. En su mente, ya era millonaria, libre y a punto de desaparecer con su amante. Samuel, en cambio, bajó con ropa casual, tranquilo, con una carpeta bajo el brazo. Se sentaron en el comedor. «Aquí está el documento», dijo él. Ella lo tomó como si recibiera un regalo. Lo leyó por encima, fingiendo que entendía. Firmó con una sonrisa. Luego le pasó la hoja. «¿Y tú no necesitas firmar?» «No, solo tú». «Perfecto. Qué bueno que confías en mí, amor». Samuel la miró fijo. «Sí, qué bueno». En otra parte de la ciudad, Javier estaba en una oficina preparando todo lo necesario. Los documentos firmados iban directo a manos de un notario, y un duplicado del contrato falso ya estaba en manos de un contacto en Hacienda. Samuel lo había hecho bien. Había jugado como ella, pero con una diferencia. Él no mentía, solo se protegía. Esa noche, cuando todos dormían, Regina salió de su cuarto a escondidas. Laura la vio desde la ventana del pasillo, bajando por las escaleras, descalza, con una bolsa pequeña. Caminó hasta el jardín, donde Iván ya la esperaba detrás del portón de servicio. Se abrazaron. Luego ella le enseñó el papel. «Ya está». Iván sonrió. «¿Y el dinero?» «Pronto. Esta semana movemos todo». Y se besaron. Laura, sin hacer ruido, prendió la grabadora de su celular y capturó todo desde la ventana, porque hay secretos que no caben en palabras, y cuando se revelan, pueden derrumbarlo todo. El lunes amaneció como si nada. Los árboles se movían apenas con el viento. La alberca brillaba bajo el sol, y dentro de la casa todo parecía normal. Regina desayunó fruta con yogurt, revisó su celular como todos los días, y le mandó un mensaje a Iván. «Ya está firmado. Esta semana vaciamos todo». Iván respondió con un emoji de billetes y un corazón. Ella sonrió como si todo ya estuviera hecho, como si su plan, después de tanto tiempo, al fin estuviera llegando al final que esperaba. Lo que no sabía, lo que ni siquiera sospechaba, era que en esa casa ya no quedaban inocentes. Samuel lo sabía todo. Laura lo sabía todo. Javier, el abogado, había recibido el video que Laura grabó con el celular desde la ventana y ya estaba trabajando en un paquete legal para dejar a Regina fuera de toda posibilidad de tocar un solo peso. Pero no se trataba solo del dinero. Se trataba de cerrar ese círculo sin que ella pudiera salir como víctima. Porque eso era lo que más le preocupaba a Samuel, que después de todo, ella terminara diciendo que él la maltrataba, que era fría, que por eso lo había traicionado. No, esta vez no. Esta vez iba a salir todo como tenía que salir. Regina no se quedó quieta. Habló con la contadora por teléfono y programó una reunión urgente para mover las cuentas. Le dijo que ya tenía la firma de Samuel, que ahora solo faltaba transferir los fondos. La contadora, que no sabía nada del plan real, solo seguía instrucciones, así que aceptó sin preguntas. Regina también contactó a una amiga suya que trabajaba en una agencia inmobiliaria en Madrid. Le pidió fotos de un departamento cerca del centro. Ya soñaba con caminar por las calles de Europa con Iván del brazo, como si nada de lo que dejaba atrás importara. Mientras tanto, Laura seguía atenta a cada movimiento. No decía nada, no preguntaba, no opinaba, pero veía, observaba, y cuando podía, anotaba detalles. Había hecho una copia del video que grabó y lo guardó en una memoria USB. La escondió en el fondo falso de una cajita de metal que tenía en su cuarto. No confiaba en la nube, no confiaba en los teléfonos. Aprendió hace tiempo que la verdad debía guardarse como un arma, lista para usarse, pero protegida. Esa tarde, Samuel le pidió a Rosario que no preparara cena. Dijo que iban a salir. Regina se emocionó al oírlo. ¿Una cita? Sí, algo así. ¿A dónde vamos? Sorpresa. Regina pasó toda la tarde arreglándose. Se puso un vestido negro, tacones, labios rojos y un perfume fuerte que llenó todo el pasillo. Samuel, en cambio, se puso ropa sencilla, camisa blanca, pantalón beige, sin reloj, sin anillos. Salieron juntos, pero no hablaron mucho en el camino. Ella no lo notó. Estaba ocupada revisando su celular y contestando mensajes. Llegaron a un restaurante elegante en el centro. Una mesa ya los esperaba, junto a una ventana. Samuel pidió vino tinto. Regina, una copa de champaña. Parecían una pareja normal. Parecían. Después del primer brindis, Samuel habló. Te quería agradecer por tu paciencia. ¿Paciencia? Sí, por no presionarme más, por dejarme pensar. Regina sonrió.
Es que a veces hay que dejar que las cosas fluyan. Yo solo quiero ayudarte, amor. Que tengas menos carga. Lo sé. Por eso decidí confiar. Ella alzó su copa. Por la confianza, entonces. Samuel la chocó. Por la confianza. Pasaron los platos. Filete para él. Ensalada de camarón para ella. Comieron en silencio. Cuando llegó el postre, él la miró directo. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto? ¿De qué? De saber que tú no eras tú, o que yo nunca supe quién eras de verdad. Regina dejó la cuchara a medio camino. ¿De qué estás hablando? Samuel sacó del bolsillo una hoja doblada. La puso sobre la mesa. Ella la abrió. Era una copia impresa del chat con Iván. Los mensajes, las fotos, todo. Regina se quedó en silencio. No estoy aquí para gritarte. No estoy aquí para llorarte. Estoy aquí para que sepas que ya no puedes fingir, que ya no puedes jugar con mi vida como si fuera una serie de televisión. Ella intentó reír nerviosa. Esto es viejo. Eso es algo editado. No, es actual. Y no solo eso. Te vi. Tenemos un video. Firmaste un papel falso. No tienes poder sobre nada. Ni sobre mí. Ni sobre mis cuentas. Ni sobre mi futuro. El rostro de Regina se desfiguró. Por primera vez, perdió la sonrisa. Perdió el control. ¿Y todo esto qué? ¿Me vas a correr? ¿Vas a decirle a todos que soy una traidora? No, no voy a decir nada. No hace falta. Tú solita vas a caer. Ya hablé con mi abogado, con las autoridades, con las cuentas y con todo lo necesario para que, si haces un solo movimiento, termines peor de lo que imaginas. Regina lo miró, temblando. No tienes idea de lo que estás haciendo. Sí, sí tengo idea. Estoy cerrando un ciclo, uno que ya me estaba matando por dentro. Regina se paró de la mesa. Tomó su bolso y caminó hacia la salida sin decir más. Samuel pagó la cuenta. Se levantó con calma y salió por la puerta trasera. Al llegar a la casa, Regina subió directo al cuarto. Abrió su laptop. Entró a las cuentas, todas bloqueadas. Intentó llamar a Iván, fuera de servicio. Se empezó a desesperar. Bajó las escaleras. Cruzó el patio. Laura estaba barriendo. Regina la vio. Se detuvo. ¿Fuiste tú? Laura no respondió. Tú grabaste. Tú hablaste con él. Tú me vendiste. Yo no vendí nada. Solo dije la verdad. Regina la miró con rabia. ¿Y qué ganas tú con esto? Nada. Pero no estoy aquí para ganar. Estoy aquí para no quedarme callada cuando alguien quiere destruir a otro por ambición. Regina quiso gritar, pero no lo hizo. Solo caminó hacia el cuarto. Cerró la puerta. Y por primera vez, no se escuchó nada. No hubo insultos. No hubo reclamos. Solo silencio. Porque en esa guerra ya no hacían falta palabras. Solo pasos firmes. Pruebas. Decisiones. La guerra se estaba sirviendo en silencio. Y la reina, que antes mandaba con gritos, ahora se estaba ahogando en el ruido de su propia caída. Regina no bajó al desayuno al día siguiente. Tampoco bajó a la comida. Nadie la vio salir del cuarto, ni siquiera para tomar agua. Rosario subió una bandeja con sopa caliente y pan, pero volvió con la misma charola intacta. Laura observaba sin decir nada. Sabía que Regina estaba digiriendo su derrota, pero no estaba segura si eso la haría rendirse o planear algo peor, porque hay personas que cuando tocan fondo se hunden, pero hay otras que empiezan a escarbar más abajo, buscando cómo arrastrar a otros. Samuel, por su parte, amaneció con una mezcla extraña de alivio y agotamiento. No celebró, no habló del tema, solo trabajó desde su oficina en casa, organizando papeles, revisando movimientos y dejando instrucciones a su abogado para congelar por completo cualquier intento de acceso a sus bienes. Todo estaba ya en marcha para un divorcio limpio, sin escándalos públicos, pero tampoco con espacio para chantajes. A media tarde, Rosario entró al estudio con café y le dejó una nota en la bandeja. Era un papel doblado, escrito con la letra de Regina. Decía: necesito hablar contigo. Solo 5 minutos. Sin gritos, sin reclamos. Por favor. Samuel no contestó de inmediato. Terminó su café, revisó unos correos y 1 hora después subió. Golpeó la puerta con los nudillos, suave, 2 veces. Adentro, ella dijo que pasara. El cuarto estaba en penumbra. Las cortinas cerradas, el aire apagado. Regina estaba sentada en la orilla de la cama, sin maquillaje, sin joyas, con el cabello recogido de cualquier manera. No era la mujer elegante que bajaba cada mañana como si caminara por una pasarela. Era otra, más flaca, más gris. Samuel cerró la puerta y se quedó de pie, sin moverse mucho. ¿Querías hablar? Regina alzó la mirada, ojos hinchados, voz apagada. Solo
Quiero saber si ya todo está decidido. Sí. ¿No hay forma de arreglarlo? No. Ella asintió. Se quedó unos segundos mirando al piso. Luego lo miró otra vez. ¿Me odias? No. Entonces, ¿por qué me miras como si no quedara nada? Porque no queda. Regina apretó los labios. Tragó saliva. Sé que hice mal, que traicioné tu confianza. Pero no todo fue mentira, Samuel. Yo te quise, de verdad, al principio. Samuel suspiró. El amor no justifica un plan para robarle todo a alguien. No justifica el engaño. No justifica a Iván. Ella cerró los ojos al oír ese nombre, como si le doliera, como si sintiera vergüenza. Por fin, él me hizo sentir viva, me hizo sentir deseada. Tú solo trabajabas. Te olvidaste de mí hace mucho. No me olvidé de ti. Me cansé de intentar llenar algo que no tenía fondo. Tú siempre querías más ropa, más casas, más atención, más poder. Y yo pensé que algún día te ibas a calmar, pero lo único que hiciste fue buscar a alguien que te dijera lo que querías oír, mientras planeabas cómo desaparecer con lo que no era tuyo. Regina se levantó, se acercó a él, lo miró desde cerca, casi llorando. ¿Y si te dijera que me arrepiento? No te creo. ¿Y si te dijera que fui una tonta? También es verdad, pero ya no importa. Samuel se dio la vuelta y abrió la puerta para salir. Antes de cruzarla, ella le dijo algo que lo hizo detenerse. No firmé por el dinero, firmé porque quería ver si todavía confiabas en mí. Y cuando vi tu firma, me sentí ganadora, me sentí amada otra vez. Samuel volteó despacio. Eso no fue amor, fue una trampa. Y lo sabes. Regina no dijo más. Cerró los ojos y se dejó caer sobre la cama. Cuando Samuel bajó, Laura lo estaba esperando en la sala con una carpeta. Esto lo dejó el mensajero hace un rato. Es de la notaría. Gracias. Laura lo miró con cuidado. Quería saber cómo estaba sin preguntarlo. ¿Todo bien? Sí. ¿Segura? Sí. Aunque tengo una pregunta. Dime. ¿Y si ella no se rinde? Samuel se sentó. Entonces sabré que nunca me quiso. Porque alguien que todavía guarda algo de amor, aunque sea el último pedazo, sabe cuándo dejar ir. Laura asintió, pero no estaba tan convencida. Conocía gente como Regina. No soltaban. No por amor, sino por ego. Esa noche, Samuel se encerró en su oficina, prendió su laptop, abrió los documentos, firmó la solicitud de divorcio. Al final, escribió algo en la línea que decía: motivo, incompatibilidad irreversible de valores. No mencionó el engaño, no mencionó a Iván, no mencionó nada más, porque no necesitaba pruebas para sí mismo. Ya las tenía en la piel. Mientras tanto, Regina volvió a hablar con Iván, pero la llamada no fue como antes. Esta vez él contestó con fastidio. ¿Y ahora qué? Ya firmó, pero dice que el documento no vale, que es falso. ¿Y tú cómo sabes que es falso? Porque fui a revisarlo, y me bloquearon el acceso a todo. Iván guardó silencio unos segundos. Entonces ya no hay nada que hacer. ¿Qué? ¿Cómo que no? Pues sí, se acabó. Me voy. No, no puedes dejarme así. Iván rió, seco. Mira, reina, tú querías robarle. No era mi idea. Yo solo te ayudé. Pero si fallaste, no es mi culpa. Yo ya tengo problemas. No quiero más. Adiós. Y colgó. Regina quedó con el celular en la mano, temblando. Lo aventó contra la pared. El estallido sonó en todo el cuarto. Laura, que iba pasando por el pasillo, se detuvo. No se acercó. Solo escuchó. La guerra ya se había desatado, pero ahora venía la parte más sucia, porque cuando el amor se convierte en venganza, las trampas ya no se hacen con papeles, se hacen con amenazas, con chantajes, con golpes bajos. Y Regina todavía no había mostrado lo peor de ella. Regina bajó tarde esa noche. Todos pensaban que se quedaría encerrada como los días anteriores, pero no. Se apareció en la sala con un vestido azul marino, tacones bajos, maquillaje ligero y una botella de vino en la mano. Nadie entendía si estaba actuando o si de verdad había decidido hacer las paces. Rosario la vio desde la cocina y le avisó a Laura con una mirada. Samuel estaba en la oficina, leyendo unos papeles, cuando Regina se asomó por la puerta, sonriendo. ¿Tienes 5 minutos? Samuel alzó la vista. No dijo que sí, pero tampoco la echó. Cerró la carpeta, se recostó hacia atrás en la silla y la miró en silencio. Traje vino. ¿Brindamos?, preguntó ella, como si todo estuviera bien. Samuel dudó, pero se levantó. Caminó hacia la sala. Ella ya había puesto 2 copas en la mesa. Lo esperaba sentada en el sillón, con las piernas cruzadas, y una expresión que nadie supo si era tristeza o teatro. Sirvió el vino sin decir nada. Luego le acercó su copa. Por lo que fuimos, y por lo que aprendimos. Samuel alzó la suya. Por las lecciones.
Chocaron las copas. Bebieron despacio. Regina lo miraba como si intentara leerle la mente. No vengo a discutir, ni a convencerte. Ya entendí que esto se acabó, que no hay vuelta atrás. Samuel no respondió. Solo quiero decir que me equivoqué. No lo justifico. No espero que me perdones. Solo quería cerrar esto de frente. Samuel volvió a beber. ¿Y con Iván ya cerraste? Regina bajó la mirada. Ya no existe. Me dejó sola. Cuando se enteró que el dinero no era suyo, desapareció. Y me dejó con esta vergüenza encima. Samuel no reaccionó. Se quedó observando el vino girar en su copa. No sé si lo hice por amor, por locura o por venganza, dijo ella. Pero sé que perdí. Y no solo lo material. Perdí algo más grande. Samuel se recargó en el respaldo del sillón. Lo que perdiste, lo tiraste tú sola. Nadie te lo quitó. Regina apretó los labios. Se notaba que quería llorar, pero también que no iba a hacerlo ahí, frente a él. Tragó saliva, se acomodó el vestido y dejó la copa en la mesa. Bueno, ya no te quito más tiempo. Se levantó, pero antes de irse, sacó algo del bolsillo. Un sobre. Lo dejó en la mesa, junto a la copa. ¿Qué es eso? Una carta. Para ti. Léela cuando estés listo. Samuel la miró con desconfianza. No es una amenaza. No es una excusa. Es solo lo último que voy a decirte. Y se fue. Subió las escaleras despacio, con los hombros caídos. Rosario la vio pasar, pero no dijo nada. Laura, desde el pasillo, también la vio. Algo en ella había cambiado, pero nadie podía decir si era arrepentimiento o puro cansancio. Samuel se quedó solo en la sala. Miró el sobre sin tocarlo. Se sirvió otra copa. La bebió entera. Miró al techo, luego al suelo. Después, al sobre otra vez. Lo abrió. Dentro había una hoja doblada, escrita a mano, letra firme, clara. Samuel, ya no tengo forma de borrar lo que hice. Y tampoco quiero que pienses que esto es para limpiarme la conciencia. No, lo que hice está hecho. Lo planeé, lo soñé, lo disfruté. Pensé que merecía otra vida, otro hombre, otra historia. Pero me equivoqué. No porque tú seas perfecto, sino porque yo creí que podías ser reemplazado. Y no, nadie me cuidó como tú. Nadie me soportó como tú. Nadie me dio tantas oportunidades como tú. No merezco que me perdones, pero merezco decirte esto. Gracias, por no aplastarme cuando pudiste, por no humillarme como yo lo hice contigo, por haberme amado a pesar de mí. Samuel terminó de leer. No hizo nada. Ni se rió, ni lloró. Solo guardó la carta de nuevo en el sobre y la metió en el cajón de la mesita de centro. Luego subió las escaleras, entró a su cuarto, se quitó la camisa y se metió a la cama. No encendió la televisión, no puso música, no revisó el celular, solo cerró los ojos y dejó que el silencio lo arrullara. Mientras tanto, en la habitación de servicio, Laura anotaba en su libreta: la última copa no siempre se brinda por amor. A veces se brinda por la dignidad. Esa noche, Rosario se quedó despierta un rato más. Le costaba dormir. Sentía que algo raro se acercaba, algo que no era visible todavía, pero que ya se sentía en el aire. A las 2 de la mañana, escuchó pasos en el piso de arriba. Una puerta que se abría, otra que se cerraba. Bajó con cuidado. Revisó la cocina. Todo en orden. Afuera, el jardín estaba oscuro, pero el portón lateral estaba apenas abierto, como si alguien hubiera salido. Laura, que también había oído el ruido, se asomó por la ventana. No vio nada al principio, pero luego, en la penumbra, alcanzó a distinguir una silueta junto a la alberca. Regina. Estaba sentada al borde, con los pies dentro del agua, sola. Tenía el celular en la mano, pero no llamaba a nadie, solo lo miraba, como esperando que alguien apareciera en la pantalla. Laura pensó en salir, decirle algo, pero no lo hizo. Cerró la cortina y se acostó. A las 3:15, Rosario volvió a mirar por la ventana. Ya no había nadie. A las 6 de la mañana, Laura bajó como siempre. Revisó la sala, la cocina. Todo estaba limpio, en orden. Menos una cosa. La copa de vino de Regina seguía sobre la mesa, con un dedo de líquido aún sin beber. Justo al lado, el sobre estaba abierto. Y debajo del sofá, algo que nadie notó al principio. Una nota arrugada, escrita con la misma letra que la carta de la noche anterior. Unas palabras torcidas, como si las hubieran escrito con prisa. Si yo no puedo tenerlo, nadie va a poder. El portón principal se abrió a las 7:34 de la mañana. Nadie lo notó, porque todo en la casa estaba en calma. Rosario estaba en la cocina calentando tortillas. Laura acababa de salir al jardín para regar las plantas, y Samuel se encontraba en su oficina con el café recién servido.
Pero alguien sí se fue. Regina. Se subió a un taxi que la esperaba afuera, sin despedirse, sin decirle nada a nadie. Llevaba un bolso de mano, lentes oscuros, y la expresión de una persona que ya lo perdió todo pero aún cree que puede rescatar algo. No llevaba maleta, solo lo necesario. El chofer la vio por el retrovisor, notó su cara tensa, pero no dijo nada. Ella solo le dio la dirección del aeropuerto, y no volvió a hablar en todo el camino. Mientras tanto, Samuel revisaba los movimientos de la cuenta principal desde su computadora. Todo estaba en orden. Las alertas seguían activas. El documento falso seguía registrado legalmente como sin validez. Todo bajo control. Se recargó en la silla, cerró los ojos un momento y respiró hondo. No sospechaba que Regina acababa de cruzar la puerta por última vez. No todavía. A las 8:19, Laura entró a la casa y sintió algo raro. El ambiente, el silencio. Caminó hacia el cuarto de Regina. Tocó. Nadie contestó. Abrió despacio. Todo estaba igual que siempre, pero con un detalle que la hizo detenerse. El perfume, fuerte, reciente. El tocador estaba desordenado. El cajón de los pasaportes abierto. No había ropa tirada, pero la cama tenía las sábanas mal puestas, como si alguien se hubiera sentado con prisa. Laura bajó de inmediato. Rosario estaba guardando platos en la alacena. ¿La señora bajó? No, desde ayer no la veo. ¿No oíste la puerta? Apenas hace rato. Pero pensé que era uno de ustedes. Laura caminó rápido al despacho. Samuel estaba revisando unos papeles. Perdón que lo interrumpa, pero la señora ya no está. ¿Cómo que no está? No está en su cuarto. Salió. Hay señales claras. Se llevó documentos. Posiblemente se fue al aeropuerto. Samuel no tardó ni un segundo. Agarró el celular y marcó a Javier. Necesito activar la orden. Ya. ¿Se movió? Sí. Parece que intenta escapar. Tal vez tiene algo oculto que no sabíamos. Javier colgó sin más. Ya sabían qué hacer. En el taxi, Regina miraba su celular cada 2 minutos. Marcó a Iván. Correo de voz. Intentó otra vez. Nada. Por fin, le mandó un mensaje. Voy al aeropuerto. Voy a conseguir el dinero con o sin ti. A las 9:02 llegó al terminal internacional. Caminó directo, sin ver a nadie. Llevaba boleto en mano, comprado días antes con otro nombre. No era su primer intento de plan como ese. Tenía experiencia, falsa calma. Entró por la puerta de salidas, buscó su mostrador, entregó su pasaporte y esperó. La empleada revisó los datos, sonrió y le indicó que podía continuar. Regina sintió un alivio corto. Miró a su alrededor. Nadie la seguía. Nadie la miraba con sospecha. Se sentó a esperar su abordaje. Solo 30 minutos más y estaría en el avión. Fuera, lejos, nuevo país, nueva vida. Aunque sin Iván, aún creía que podía recomenzar sola. Pero a las 9:38, cuando anunciaban el vuelo en la pantalla, 2 agentes de civil se acercaron. No hicieron escándalo. Uno le mostró una identificación. El otro se colocó a su lado. Regina Márquez de la Fuente. Sí, ¿qué pasa? Tenemos una orden de detención temporal por intento de fraude financiero, falsificación de documentos y movimiento ilegal de fondos con intención de evasión. Esto debe ser un error. Yo no he hecho nada ilegal. Va a tener oportunidad de decirlo. Acompáñenos, por favor. Los pasajeros que esperaban en la sala la miraron de reojo. Regina intentó mantener la compostura, pero su cara ya no podía ocultar el miedo. Caminó con los agentes en silencio, mirando al frente, como si aún quisiera parecer digna. Afuera, en un auto negro, Javier esperaba con un expediente en la mano. Cuando vio salir a Regina escoltada, sacó su celular. Ya la tienen. Gracias, respondió Samuel al otro lado de la línea. ¿Y el tipo? Nada aún. Pero estamos encima. Colgó. En casa, Samuel miraba por la ventana sin expresión. Rosario y Laura lo veían desde la entrada del comedor. Laura se acercó, sin decir palabra. Él solo le hizo un gesto con la cabeza, como si dijera ya pasó. Pero no del todo. Regina fue llevada a una estación privada del aeropuerto. No fue esposada, pero sí vigilada. Le tomaron declaración preliminar. Ella insistía en que no tenía intención de robar nada, que solo quería viajar para relajarse después de una situación emocional difícil, que los papeles que firmó Samuel habían sido de mutuo acuerdo, pero no sabía que el documento original ya estaba registrado como inválido y que el sistema de protección patrimonial de Samuel lo blindaba ante cualquier intento de movimiento sospechoso. Ese mismo día, el abogado de Samuel presentó los videos, los audios y la información del intento de salida del país.
Con eso bastaba para levantar un proceso legal en su contra. El caso se movió rápido. Horas después, Iván fue ubicado en un hostal en Tijuana. Usaba otro nombre. Un amigo de Javier, que trabajaba en una agencia privada, lo rastreó a través de una transferencia que hizo usando una tarjeta falsa. Lo reportaron de inmediato. Cuando lo detuvieron, negó todo. Dijo que no conocía a Regina, pero su celular decía lo contrario. Las fotos, los audios, los mensajes, todo estaba ahí. Al verse acorralado, cambió el discurso. Fue idea de ella. Ella lo planeó todo. Yo solo era su acompañante. Ella lo tenía todo organizado. Ella tenía acceso al dinero. Samuel fue citado para confirmar la autenticidad de las pruebas. Lo hizo con calma, paso por paso, sin venganza, sin odio, solo con hechos. Regina fue liberada esa misma noche, bajo condición de no salir del país. Regresó a casa con el rostro apagado, sin hablar. Entró sin mirar a nadie. Subió directo al cuarto. Nadie la siguió. Nadie preguntó nada. Al día siguiente, su abogado llegó a la casa. Hablaron por horas. Se escucharon frases como negociación, reducción de cargos, separación de bienes, renuncia de derechos. Regina aceptó casi todo. Sabía que no tenía salida. Laura, desde la cocina, miró todo desde lejos. Había visto muchas cosas en esa casa. Gritos, lágrimas, risas falsas. Pero ese día vio algo nuevo. Una mujer derrotada que, aún parada, ya no tenía fuerza ni para fingir. Regina no salió de su cuarto en 3 días. La casa se volvió un lugar silencioso, pesado, como si todos caminaran sobre vidrio molido. Rosario evitaba pasar por el pasillo principal. Laura, aunque sabía que el peligro había bajado, se mantenía alerta. Samuel actuaba como si nada lo afectara, pero todos notaban que dormía poco y hablaba menos. Nadie quería nombrarla. Nadie mencionaba lo que había pasado. El nombre de Iván ya no se decía. El intento de fuga, las pruebas, la intervención legal, todo quedó guardado como si fuera una película que todos habían visto pero que nadie quería comentar. Pero algo sí cambió en la dinámica de la casa. Un día después de que Regina firmara su renuncia legal a cualquier parte de los bienes de Samuel, él llamó a Laura a su estudio. La puerta estaba entreabierta, el café sobre la mesa y una carpeta cerrada frente a él. Laura entró despacio. ¿Me llamó, señor? Sí. Siéntate, por favor. Ella se sentó al borde de la silla, sin apoyar la espalda, siempre respetuosa. Quiero agradecerte, por todo, por no callarte cuando pudiste, por no actuar desde el coraje, por decirme las cosas como eran, sin buscar nada a cambio. No tiene que agradecerme. Usted me dio trabajo cuando nadie lo hacía. Lo mínimo era serle leal. Samuel la miró con atención. No sabía cómo expresar lo que sentía, porque por dentro había una mezcla rara de alivio, vergüenza y un cansancio que no se curaba ni con sueño. Abrió la carpeta. Aquí hay una propuesta. Laura bajó la mirada. Vio unos papeles impresos. Quiero que dejes de ser parte del servicio doméstico. Quiero ofrecerte un puesto administrativo, coordinadora de personal. Tendrías un aumento considerable, tendrías horario fijo y, más que nada, estarías en un lugar donde tu palabra tenga más peso. Laura tardó unos segundos en responder. ¿Y por qué yo? Porque nadie más hizo lo que tú hiciste. Y porque no quiero que alguien como tú esté limpiando platos cuando tiene la cabeza llena de valor y claridad. Ella respiró hondo. No sonrió. Solo asintió. Acepto. Samuel firmó la hoja. Se la extendió. Ella la tomó con cuidado. Se levantó para irse, pero antes de salir, él la detuvo. ¿Tú crees que todo esto me pasó por tonto? No. Le pasó por confiar en la persona equivocada. ¿Y cómo se evita eso? No se evita. Solo se aprende. Laura salió. Cerró la puerta con suavidad. Rosario la vio pasar por el pasillo con la hoja en la mano. No preguntó nada. Solo le hizo un gesto de ¿todo bien? Y ella respondió con otro que decía sí. Arriba, en su cuarto. Regina seguía sentada frente al espejo. No se maquillaba, no se peinaba, solo se miraba. A veces hablaba sola, a veces escribía en un cuaderno que escondía debajo del colchón. No comía en la mesa. Rosario le subía una charola 2 veces al día y regresaba siempre medio vacía. No veía televisión, no tomaba llamadas, solo salía al jardín por las noches, con la cara lavada y los pies descalzos. Una de esas noches, bajó en silencio. Samuel estaba en la cocina sirviéndose agua. Ella se paró en la entrada, sin hacer ruido. Él la sintió. No vine a molestar, dijo ella, bajito. No estás molestando. Solo quería darte las gracias por no meterme a la cárcel. No lo hice por ti, lo hice por mí. Ella asintió. Lo sé,
Hubo una pausa incómoda. ¿Y ahora qué vas a hacer? No sé. Pensaba irme, pero me siento vacía, como si ya no perteneciera a ningún lugar. Samuel dejó el vaso sobre la barra. A veces eso es lo que uno necesita para empezar de cero. Regina lo miró. ¿Y tú? ¿Vas a volver a confiar en alguien? Algún día. Ella quiso decir algo más, pero se aguantó. Dio media vuelta y se fue. La mañana siguiente, llegó una carta certificada al domicilio. Samuel la abrió en su estudio. Era un documento del Ministerio Público. Le informaban que, tras la denuncia interpuesta por su abogado, el caso contra Regina e Iván seguía abierto, pero al no haber daño económico directo, ella podría quedar libre de cargos si no reincidía. Iván, en cambio, enfrentaba otra causa por uso de documentos falsos en otra ciudad. Iba a ser trasladado a una prisión federal. Samuel leyó la carta con calma. No dijo nada. Guardó el documento en un archivero y cerró la gaveta. Esa misma tarde, Laura vio a Regina empacando una maleta pequeña. No era una escena dramática. No lloraba. No se despedía. Solo guardaba un par de cosas: ropa sencilla, el cuaderno de notas, un libro y una bufanda que le había regalado su madre. A las 6:10, salió por la puerta principal. Rosario la acompañó hasta el coche. ¿Segura que no quieres que te acompañe? No, esta vez necesito irme sola. Rosario le tomó la mano. Cuídate, niña. Tú también. Regina se subió al taxi. No miró atrás. No vio la casa. No respiró hondo. Solo bajó la cabeza. Laura la vio desde la ventana de la cocina. No sintió nada. Ni tristeza, ni alegría. Solo una sensación de cierre. Como cuando se termina un capítulo largo. Una historia que agotó a todos. Al día siguiente, la casa parecía otra. Más tranquila. Más clara. Samuel desayunó en silencio, con el periódico abierto, como siempre. Laura entró a revisar una lista de compras. Él levantó la mirada. Buen día, buen día. Ella le pasó la hoja. ¿Cree que falte algo? Samuel la leyó. Luego la miró. Tú ya no eres empleada, Laura. Ya no necesitas preguntarme cada cosa. Decide tú. Ella asintió. Gracias. Antes de salir, Samuel le preguntó algo. ¿Tú crees que el dinero lo puede comprar todo? Laura se detuvo. Pensó un segundo. El dinero compra muchas cosas. Ropa, coches, casas. Pero no puede comprar el respeto de alguien que ya te vio sin máscara. Samuel la observó mientras salía del estudio. Quedó unos segundos callado. Luego volvió al periódico. Esa noche, Rosario preparó enchiladas para todos. Laura se sentó a la mesa del fondo con los demás empleados. Samuel comió solo, como siempre, pero esta vez, al terminar, se levantó y fue hacia la cocina. ¿Puedo sentarme? Rosario lo miró sorprendida. Claro que sí, joven. Samuel se sentó al lado de Laura. ¿Están buenas? Laura sonrió. Mucho. Por fin, una comida en paz, dijo Rosario. Y todos rieron, porque hay cosas que el dinero no puede comprar. Pero la paz, esa sí vale cada peso que no se gastó en pelear. La noticia se regó como pólvora. Todo empezó con una publicación en una cuenta de chismes en redes sociales, esas que viven de filtrar escándalos de gente rica, famosos, políticos. La foto era clara. Regina saliendo escoltada del aeropuerto, con cara de piedra, flanqueada por dos hombres vestidos de civil. El texto decía: esposa de conocido empresario tapatío es detenida en el aeropuerto por intento de fraude y falsificación de documentos. ¿Qué hay detrás de esta historia? La reacción fue inmediata. Cientos de comentarios, miles de compartidos. Algunos la reconocieron, otros no sabían quién era, pero igual opinaban. En cuestión de horas, ya estaba en los grupos de WhatsApp, en las historias de Instagram, en los programas matutinos. Todos hablaban de Regina Márquez, la que salía en revistas, la que daba entrevistas de caridad, la que organizaba cenas con políticos. Esa misma, ahora señalada como una traidora, una estafadora, una mujer capaz de destruir a su esposo con tal de quedarse con la fortuna. Samuel no había autorizado que se hiciera público, pero tampoco lo impidió. Sabía que tarde o temprano se sabría, y aunque no quería convertir su vida privada en una novela de redes sociales, también entendía que había cosas que necesitaban salir a la luz, que algunas verdades no se podían guardar por más tiempo. Cuando Regina se enteró de la publicación, ya estaba en otro estado. Había salido de la ciudad días antes, queriendo desaparecer un poco, pero el escándalo la alcanzó igual. Le llegaron mensajes, llamadas, fotos. Amigas suyas la bloquearon. Una marca de ropa con la que había trabajado eliminó sus publicaciones. Una fundación en la que ella era imagen de apoyo la eliminó del directorio. Todo en menos de 24 horas.
Aún no tenía orden de arresto definitiva, pero el daño ya estaba hecho. Su reputación se había derrumbado, y no porque alguien lo inventara, sino porque había pruebas, videos, audios, papeles firmados, su voz llamando amor a otro hombre, su risa mientras planeaba cómo dejar a su esposo sin nada. Intentó responder. En sus redes publicó un mensaje. Lamentablemente se están diciendo muchas cosas fuera de contexto. Estoy pasando por un momento complicado y ruego respeto. Las verdaderas razones de esta situación se sabrán en su momento. Gracias por quienes me han apoyado. Pero nadie le creyó. La gente ya no se traga todo. En los comentarios le llovieron críticas. ¿Ahora te haces la víctima? Te descubrimos, reina. ¿Y el dinero? ¿También es un malentendido? Intentó llamarle a Iván. Nada. El número estaba cancelado. Intentó rastrear a una vieja amiga suya que vivía en Cancún para que la dejara quedarse un tiempo. Le respondió con un mensaje frío. No quiero meterme en problemas. Cuídate. Cerró el chat y no volvió a escribirle. De pronto, Regina se encontró sola, con una maleta, una cuenta bloqueada, una reputación destruida y sin un solo lugar donde sentirse segura. Ya no tenía casa. Samuel había cambiado todas las cerraduras. Su abogado le informó que no podía regresar a la propiedad sin autorización judicial, que ya no tenía derechos sobre nada, ni un carro, ni una cuenta, ni una tarjeta de crédito. Fue entonces cuando entendió lo que en realidad había perdido. No era el dinero, era el respeto, la confianza, el lugar, la posición que tanto le había costado construir en un mundo donde aparentarlo era todo. Laura vio la publicación en la pantalla del celular de Rosario. Estaban en la cocina, desayunando pan con café. Rosario no dijo nada, solo la miró y le pasó el teléfono. Laura lo leyó y lo devolvió sin expresión. ¿Y tú qué opinas?, preguntó Rosario. Nada, nada, nada. Ya pasó. Ya no está aquí. Y lo que venga es de ella sola. Laura volvió a su libreta. Escribió una línea. La caída más dura es la que uno mismo se construye con mentiras. Esa noche, en la televisión local, un programa de espectáculos dedicó un bloque completo al tema. Invitaron a un supuesto experto en relaciones de poder. Mostraron imágenes borrosas de Regina entrando a un hotel con Iván. Analizaron su ropa, su expresión, su postura. Fue como ver una versión distorsionada de lo que todos ya sabían. Samuel estaba en casa, leyendo un libro cuando Rosario entró. Joven. ¿Ya vio esto? Sí. ¿Va a hacer algo? No. ¿No quiere limpiar su nombre? Mi nombre está limpio. El de ella es el que está embarrado. Yo no necesito salir a decir nada. Y si ella habla, que hable. Yo tengo la verdad. Rosario asintió y salió. Samuel cerró el libro, fue hasta el bar, se sirvió un whisky y se sentó en el sillón. No había música, ni televisión, solo silencio. Laura pasó frente a la puerta, lo vio de reojo y siguió caminando. No quería interrumpirlo, pero sí sintió algo en el pecho, algo parecido a compasión. Mientras tanto, en una habitación rentada por noche, Regina miraba su celular. Tenía una línea nueva, sin contactos, sin notificaciones, solo ella y la pantalla. Su cuaderno estaba sobre la cama, abierto, roto en las esquinas. Había tachado varias páginas. Se había escrito insultos a sí misma. Se había llamado cobarde, egoísta, desleal. Encendió la televisión. Cambió de canal. El noticiero hablaba de ella. Otra vez. Una psicóloga invitada explicaba cómo las personas narcisistas usan la seducción y la manipulación como herramientas de control. Usaron una foto suya como referencia. La congelaron en pantalla mientras hablaban. Cambió de canal. Pero ahí estaba otra vez, en un resumen de redes, en un tuit de burla, en una historia de alguien que decía, por eso no se puede confiar en nadie. Regina apagó la televisión. Se metió a la cama. Cerró los ojos. Pero las voces seguían. Las miradas. Los comentarios. Los dedos señalando. La reina había caído. No desde un trono. No desde una altura física. Había caído desde su orgullo. Desde su ambición. Desde esa imagen que tanto le había costado mantener. Y en ese cuarto barato, con olor a humedad, entendió que el mayor castigo no era la cárcel, ni el juicio, ni el escándalo. Era el olvido. Después de la tormenta siempre viene el silencio. Pero no ese silencio bonito, de paz, de descanso. No, era un silencio incómodo, lleno de recuerdos que nadie quería mencionar. La casa ya no era un campo de batalla, pero tampoco era un hogar. Era más bien como una casa en pausa. Todo limpio, en su lugar, funcionando,
pero sin alma. Regina ya no estaba. Había desaparecido del mapa. No había regresado. No había mandado mensajes. No había hecho ni el más mínimo intento por hablar con nadie. Y eso, lejos de aliviar, dejaba una sensación rara. Como cuando alguien se va sin despedirse, pero sabes que puede aparecer en cualquier momento. Como un trueno que ya pasó, pero aún huele a tierra mojada. Samuel seguía viviendo ahí, como siempre, pero no era el mismo. Se levantaba temprano, desayunaba en silencio, se metía al despacho, almorzaba solo y se dormía tarde. Había días en los que no decía más de 5 palabras. Lo veías pasar y parecía estar entero, pero por dentro cargaba un vacío que no se le quitaba ni con trabajo ni con whisky. Laura, aunque ya no era parte del servicio doméstico, seguía presente. Desde que aceptó el nuevo puesto, se encargaba de coordinar todo. Tenía su propia oficina pequeña dentro de la casa, una computadora, un horario fijo y la confianza de Samuel. Aún así, no abusaba. Hacía su trabajo, sin meterse más allá, pero sabía leerlo. Sabía cuándo estaba mal. Sabía que el patrón, aunque no lo decía, extrañaba algo que nunca iba a volver a tener. Una tarde, mientras revisaba una lista de compras en la cocina, Rosario la miró de reojo. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien. ¿Seguro? Sí. Te noto callada. Siempre he sido callada. No así. Laura cerró la libreta. La miró. Es que a veces, cuando todo se calma, es cuando uno se da cuenta de lo que dolió de verdad. Rosario asintió. Luego siguió picando cebolla sin decir más. Esa misma noche, Laura salió al jardín. Llevaba días sin hacerlo. Se sentó junto a la alberca, donde tantas cosas habían pasado. Donde había escuchado la voz de Regina haciendo planes. Donde había grabado el video que cambió todo. Donde casi se le rompe el alma. Se quedó ahí, en silencio, mirando el agua, como si estuviera esperando algo. Samuel salió a tomar aire. La vio desde la terraza, sentada sola. No pensaba acercarse, pero algo lo hizo caminar hacia ella. No llevaba copa, ni celular, ni palabras preparadas. Solo se sentó a su lado, sin pedir permiso. ¿Hace cuánto no te sentabas aquí?, preguntó él. Desde aquella noche, contestó ella. Samuel se recargó en el respaldo del banco de madera. Miró el agua también. Yo tampoco lo había hecho. Todo me recordaba algo. ¿Y ahora? Ahora me recuerda que sobreviví. Laura lo miró. ¿De verdad siente que sobrevivió? Sí, pero no que sané. Hubo una pausa. El ruido de los grillos llenaba el fondo. Una brisa leve movía los árboles. ¿Y qué sigue?, preguntó ella. Samuel se encogió de hombros. No sé. Supongo que aprender a vivir con lo que quedó. Como después de un huracán. Barres, recoges, pintas. Pero hay cosas que no vuelven. Plantas arrancadas, paredes rajadas, fotos mojadas. ¿Y con eso se puede vivir? No lo sé. Pero hay que intentarlo. Laura bajó la mirada. Pensó en su hija, en su madre, en los lugares que había dejado atrás, en los trabajos donde la corrieron por menos, en todo lo que se había guardado solo para sobrevivir. Ella también tenía sus paredes rajadas. Después de unos minutos, Samuel se levantó. Gracias por escuchar. No hace falta decir gracias. Yo también necesitaba hablar. Él sonrió por primera vez en muchos días, y se fue. Al día siguiente, llegó una carta dirigida a Regina. El portero la entregó sin revisar. Laura la vio sobre la mesa de la entrada. La tomó. No tenía remitente. Solo decía su nombre, escrito a mano. Subió al cuarto donde ella solía dormir. Estaba vacío, pero aún tenía ese aroma a perfume caro y rencor. Dejó la carta sobre la mesa de noche. Cerró la puerta con cuidado. Más tarde, Samuel entró a ese mismo cuarto. Lo hacía de vez en cuando, no por nostalgia, más por necesidad, como para comprobar que todo era real, que de verdad ya no estaba. Se sentó en el borde de la cama, vio la carta, no la abrió, solo la miró. Luego se levantó, fue al baño, y en la cesta del lavabo encontró algo que no había visto antes, una pequeña caja con una prueba de embarazo usada, marcada con 2 rayitas. Se quedó helado. La caja tenía fecha de hace más de un mes. No decía nada más, no había nota, ni nombre, nada. Salió con la prueba en la mano, bajó al despacho, se sentó, la puso sobre el escritorio. Laura pasó por ahí y lo vio. Se detuvo. ¿Está bien? Él levantó la vista, le mostró la prueba. ¿Esto es de Regina? No lo sé. ¿Y si es mía? ¿Y si no? Samuel se quedó en silencio. Después de todo, parecía que el huracán aún no terminaba. Solo estaba tomando aire para volver a soplar más fuerte. Y ese vacío que había dejado todo, tal vez aún tenía cosas escondidas dentro.
La prueba de embarazo no volvió a aparecer sobre el escritorio. Samuel no la tiró, pero tampoco la mandó a analizar. La guardó en una caja pequeña, la cerró con cinta y la metió al fondo de un cajón de su despacho. No quería pensar en eso, al menos no por ahora. Era un enigma más que no podía resolver solo con lógica, y él estaba cansado de juegos. Si Regina tenía algo que decir, que lo dijera. Si no, él seguiría su vida, o al menos lo intentaría. Pero justo cuando las cosas empezaban a calmarse un poco, el pasado volvió a tocar la puerta. No era Regina, no era Iván, era otro rostro, uno que hasta ahora no había aparecido en esta historia, pero que llevaba tiempo observando todo desde lejos. Carlos Márquez, hermano menor de Regina, un tipo discreto, de esos que hablan poco, pero piensan mucho. Tenía 40 años, trabajaba como asesor legal en una firma privada, y siempre fue la sombra de su hermana. Nunca se metía en sus problemas, pero la defendía cuando la situación lo exigía. Esta vez no era diferente. Apareció sin avisar, un lunes por la mañana. Tocó el timbre de la casa con traje gris y gafas oscuras. Rosario lo vio por las cámaras y pensó que era un abogado más. Le abrió sin preguntar demasiado. Carlos entró directo, sin titubeos. Samuel bajó las escaleras y lo vio parado en la sala. «Carlos», dijo él serio, «no te esperaba». «No vine a tomar café», respondió el otro, sacando una carpeta del portafolio. Samuel suspiró. Se acercó con calma. «¿Qué es eso?» «Una notificación. Regina está iniciando un proceso para impugnar el contrato de renuncia de bienes. Dice que fue presionada emocionalmente para firmar y que el documento no es válido legalmente». Samuel lo miró sin sorpresa. Lo había imaginado. Lo que no esperaba era que usara a su propio hermano como mensajero. «¿Tú estás detrás de esto?» «Estoy detrás de la justicia», dijo Carlos, sin titubear. «Mi hermana cometió errores, sí, pero eso no te da derecho a dejarla en la calle. Ella construyó parte de lo que tú tienes. Vivió contigo más de 10 años. No es justo que se quede sin nada». «¿Justo? ¿Me hablas de justicia? Tu hermana planeó robarme. Me engañó con otro. Me grabaron firmando un poder que ella iba a usar para vaciar mis cuentas. ¿Y tú vienes a decirme que es injusto?» Carlos mantuvo la compostura. «Nadie niega eso, pero la ley no funciona con emociones. Y hay huecos. Ella puede pelear». Samuel lo miró con una mezcla de lástima y rabia. «¿Y tú crees que te voy a dejar jugar con eso?» Carlos guardó la carpeta. «No te estoy pidiendo permiso. Solo vine a darte la cara». Dio media vuelta y se fue. Rosario cerró la puerta detrás de él sin decir nada. Samuel subió a su despacho y llamó a Javier. «Tenemos un nuevo frente». «¿Quién?» «Carlos Márquez. Está metido». «¿El hermano?» «Sí. Vienen con todo». Javier guardó silencio unos segundos. «Déjamelo a mí». Esa misma tarde, Laura recibió un correo del despacho donde trabajaba Carlos. Era una solicitud formal para que declarara como testigo en el nuevo proceso. Querían saber si ella había escuchado algo relacionado con manipulación emocional, si Samuel la había usado para presionar a Regina, si había sido testigo de maltrato verbal o psicológico. Laura cerró la computadora con fuerza. Bajó a buscar a Samuel. «Me llegó esto». Le mostró el correo en su celular. Él lo leyó sin sorpresa. «Están desesperados. ¿Y va a permitir que hablen de usted como si fuera un abusador? No pueden probar algo que no pasó, pero sí pueden inventarlo». Samuel apretó la mandíbula. «Entonces vamos a mostrarles quién miente». Durante las siguientes semanas, el ambiente en la casa volvió a llenarse de tensión. No era como antes. No había gritos ni amenazas, pero se sentía la presión. Laura fue citada a declarar ante un juez. Rosario también. Incluso uno de los jardineros. Todos sabían que no había nada que ocultar. Pero la sola idea de ir a un tribunal, responder preguntas, recordar escenas incómodas, los tenía con el estómago revuelto. Regina no apareció en persona. Todo lo manejaba desde lejos, a través de abogados. En sus declaraciones escritas, decía que había sido víctima de abandono emocional, que Samuel la tenía aislada, que la hacía sentir inferior, que firmó aquel documento por miedo. Javier preparó la defensa con calma, reunió testimonios, pruebas, videos, hasta capturas de conversaciones donde Regina le decía a Iván, firmó, cayó redondito, con eso bastaba. Pero aún así, sabían que Carlos era peligroso, sabía cómo moverse, cómo usar las palabras, cómo enredar a los jueces. La primera audiencia fue privada, sala pequeña, sin prensa. Laura llegó puntual. Llevaba una blusa blanca y pantalón de tela, el cabello recogido. Se sentó junto a Javier,
que la tranquilizó con una mano en el hombro. Cuando el juez le pidió hablar, lo hizo con firmeza. Contó lo que vio, lo que oyó, lo que vivió, sin exagerar, sin inventar, sin adornar. ¿El señor Samuel la presionó para que tomara partido en esta situación?, preguntó el abogado de Carlos. No, solo me pidió que dijera la verdad. ¿Usted tenía una relación especial con él? Laura lo miró fijamente. Una relación de respeto, nada más. ¿Y qué le hacía pensar que Regina mentía? No lo pensé, lo escuché, con mis propios oídos. Silencio en la sala. Samuel la miró desde su asiento, orgulloso, tranquilo. Carlos se mantuvo serio, no perdió la calma, pero por dentro sabía que la cosa se les estaba saliendo de las manos. Después de la audiencia, Samuel le ofreció a Laura llevarla a casa, pero ella prefirió caminar sola. Necesitaba respirar, procesar todo, entender por qué, después de tanto, el enemigo no era solo Regina, sino también su familia. Esa noche, Carlos le mandó un mensaje a su hermana. No vamos ganando. Deberías considerar un acuerdo. Regina no respondió. Al día siguiente, llegó otro sobre a casa de Samuel. Esta vez no venía del juzgado. Era una carta escrita a mano, de Regina. Solo decía: no firmé ese documento por miedo. Lo firmé porque creí que te podía volver a controlar. Perdí, lo sé, pero tú también. Perdiste la fe en las personas, y eso no se recupera con ninguna victoria. Samuel dobló la carta, la guardó en su saco y salió a caminar por el jardín. Carlos aún seguía empujando el caso, pero ya no con tanta fuerza. Las pruebas eran claras, los testimonios también, y aunque seguía usando recursos legales, ya sabía que habían perdido la pelea más importante. Porque cuando el enemigo regresa, lo hace creyendo que aún tiene poder. Pero hay batallas que ya se decidieron mucho antes de llegar a los tribunales. El día llegó, jueves por la mañana, el cielo gris, ni sol ni lluvia, como si el clima supiera que algo importante iba a pasar. El juicio final, no en un sentido bíblico, pero sí definitivo. Lo que se decidiera ahí iba a cerrar el ciclo que ya llevaba meses arrastrándose entre abogados, llamadas, documentos y heridas. Samuel llegó al tribunal a las 8:40 de la mañana, bien vestido, sin escoltas, sin ruido. Javier lo acompañaba, con cara de póker, con todos los documentos listos. Del otro lado, llegó Carlos, solo también. Ya no tenía la seguridad de las primeras veces. Caminó lento, sin saludar a nadie. Llevaba una maleta delgada y los ojos marcados. Sabía que ese día podía perderlo todo. Regina no apareció. Otra vez. No era necesario que estuviera ahí físicamente, pero su ausencia pesaba. Aunque no se dijera en voz alta, todos lo pensaban. Si no tienes nada que esconder, da la cara. La audiencia empezó a las 9:00 en punto. Sala fría, juez serio, secretaria de mirada dura. El ambiente estaba cargado, pero controlado. Javier abrió la presentación con firmeza. Explicó el origen de la disputa. Mostró el video donde Regina hablaba con Iván sobre el plan. Luego los audios, las capturas, las transferencias sospechosas, las grabaciones de cámaras de seguridad. Todo estaba ahí, nítido, ordenado, imposible de rebatir. El juez hizo algunas preguntas, breves, precisas. Carlos intentó interrumpir una vez, pero fue detenido. «Señor Márquez», dijo el juez sin levantar la voz, «tendrá su turno. No adelante declaraciones». Carlos asintió. Guardó silencio. Sabía que no era buena idea pelear con un juez en ese momento. Cuando llegó su turno, se levantó y caminó hacia el estrado. Habló con voz tranquila. Argumentó que, a pesar de las pruebas, el documento firmado por Regina era inválido porque ella lo firmó bajo una relación emocional desequilibrada. Dijo que el vínculo de poder entre Samuel y Regina la hacía vulnerable, que hubo manipulación, presión silenciosa y que eso se debía considerar abuso emocional, pero no tenía cómo probarlo. Ni una foto, ni un audio, ni un testimonio, nada. Todo lo que dijo se basaba en suposiciones, en palabras, en la versión de su hermana. El juez escuchó con atención, tomó nota, pero no reaccionó. Después de las exposiciones, vino el momento de los testimonios finales. El juez pidió a Samuel que hablara. No era obligatorio, pero podía hacerlo si lo deseaba. Samuel se levantó, caminó despacio hasta el frente, se acomodó el saco, respiró hondo. Su señoría, lo que pasó aquí no se trata solo de dinero, se trata de confianza. Yo viví con esa mujer más de 10 años. Compartí mi vida, mis planes, mis errores. No digo que yo fuera perfecto, pero nunca crucé la línea del respeto. Ella sí.
Me engañó, me usó, me traicionó, y aún así, no la destruí. Pude hacerlo. Pude mandarla a la cárcel, pero no lo hice. Solo pedí que me dejara en paz, que firmara un documento para terminar algo que ya estaba muerto. Y ahora, incluso eso quiere quitarme. Samuel hizo una pausa. Miró directo al juez. No le pido justicia por lástima. Solo le pido que vea la verdad. Está ahí, en los videos, en los mensajes, en el silencio de quien no tuvo valor para dar la cara hoy. No hay presión más fuerte que la culpa. El juez lo observó sin decir nada. Samuel regresó a su asiento. Javier le dio una palmada leve en la espalda. Carlos bajó la mirada. La audiencia terminó a las 11:26 de la mañana. El juez se retiró con los documentos en la mano. Dijo que la resolución estaría lista en un plazo de 48 horas. Nadie habló al salir. Carlos se fue directo a su coche. Samuel y Javier caminaron hacia la calle en silencio. Cuando llegaron al estacionamiento, Javier sacó un cigarro, lo prendió y dijo: «Ya está. No hay manera de que eso lo tiren. ¿Seguro? Te lo firmo ahora mismo si quieres». Samuel no respondió. Solo miró al cielo. Seguía nublado. Todo seguía en pausa. Pero por dentro, algo se sentía distinto, como si ya no tuviera que estar alerta. Esa noche, Laura preparó un té para él. No se lo pidió, pero ella lo llevó igual. Tocó la puerta del despacho y él le dijo que pasara. ¿Cómo estuvo? Como debía. ¿Va a ganar? Eso ya no me importa tanto. Laura se quedó parada frente a su escritorio. ¿Y qué le importa ahora? Samuel levantó la mirada. Que no me vuelva a pasar. Ella dejó la taza sobre la mesa. Entonces ya ganó. Salió sin decir más. Samuel se quedó viendo la puerta cerrarse. Luego miró el té. Lo tomó. Estaba caliente. Sencillo. Tranquilo. El viernes a mediodía llegó la resolución por correo electrónico. Asunto: dictamen final. Caso Márquez versus De la Fuente. Samuel lo abrió sin prisa. Javier ya lo había leído. Solo esperaba su llamada. El documento era claro. El tribunal declaraba válido el documento firmado por Regina. No había pruebas suficientes para demostrar manipulación emocional. Las acciones previas al acuerdo mostraban premeditación de fraude por parte de la demandante. El caso quedaba cerrado, sin derecho a apelación. Samuel no sonrió, no gritó, no hizo nada. Solo cerró la laptop, se recargó en la silla y se permitió, por primera vez en mucho tiempo, descansar un poco. Afuera, el cielo empezó a despejarse. En una habitación de hotel a cientos de kilómetros, Regina recibió la noticia por su abogado. No dijo nada, solo se recostó boca arriba y miró el techo. «¿Y ahora qué vas a hacer?», le preguntó el abogado. Ella no contestó, solo murmuró, casi sin aire: «Ahora, nada», porque el juicio ya había terminado, y no solo en el tribunal. El sábado por la mañana, Laura llegó antes que todos. Había dormido mal. Un sueño extraño la había despertado a las 5, y ya no pudo volver a cerrar los ojos. En el sueño, Regina aparecía en el jardín, mojada, descalza, diciendo algo que ella no entendía. Solo movía los labios, pero no salía sonido. Eso la dejó inquieta. Fue por eso que se levantó. Se arregló rápido y decidió llegar temprano. Necesitaba sacarse esa sensación de encima. Entró por la cocina. Rosario aún no había llegado. El silencio era absoluto. Caminó hasta el despacho de Samuel para dejar unos documentos firmados, pero al pasar por el pasillo, algo le llamó la atención. La puerta de uno de los cuartos de visitas estaba entreabierta, aunque nadie usaba ese cuarto desde hacía semanas. Empujó la puerta con cuidado. En la cama, sobre la almohada, había una hoja doblada. Pensó que era un recibo viejo, pero al levantarla, vio su nombre escrito con pluma negra. Laura. Era la letra de Regina. Se quedó en silencio. Dudó si abrirla, pero lo hizo. La carta estaba escrita de un solo lado, sencilla, sin fechas, sin firma, sin adorno. Sé que vas a encontrar esto tú, y no Samuel, porque tú eres la única que siempre estuvo atenta, y porque sé que aunque me odiaste, también fuiste la única que realmente me vio. Sé que lo que hice no tiene perdón, pero necesito que alguien sepa la verdad, porque lo que Samuel cree no es del todo cierto. No me fui por dinero, no me enamoré de Iván. Él fue parte del plan, sí, pero no el motivo. Yo quería escapar de esta vida porque sentía que algo me faltaba, algo que no podía decir en voz alta. Samuel nunca me miró como yo quería ser mirada, nunca me preguntó qué quería yo, solo me dio cosas, casas, carros, vestidos, y me llenó de silencios. Me sentí invisible durante años. Lo de Iván fue una locura, sí,
pero también una excusa para romper todo. El dinero solo era una puerta de salida. Lo que nadie sabe es que el hijo que iba a tener no era de ninguno de los dos. No lo planeé. Fue un error. O un milagro. No lo sé. Pero era mío. Y decidí perderlo. Porque no tenía cómo traerlo al mundo sin arrastrarlo a esta mentira. Nunca le digas esto a Samuel. Déjalo pensar que era suyo. Eso es lo único bueno que puedo dejarle. Y a ti, gracias. Por no tenerle miedo a la verdad. Aunque doliera. Laura leyó la carta sin moverse. Sin pestañear. Luego la volvió a doblar. Pero no la guardó. La dejó donde la encontró. Se levantó despacio. Salió del cuarto. Y fue directo a la cocina. Se lavó la cara con agua fría. Luego respiró hondo. Samuel bajó a las 8:30, como siempre, vestido informal, con el cabello aún húmedo por la ducha. La vio en la cocina, parada frente al ventanal, mirando hacia el jardín. ¿Todo bien? Ella se giró, sonrió leve y asintió. Sí, todo bien. Él se acercó, sirvió café y se sentó en la mesa. Hoy tengo que ir a revisar el terreno de la nueva inversión. ¿Me acompañas? ¿Yo? Sí, quiero tu opinión. ¿Sobre qué? Sobre todo. Ya no confío en cualquiera. Laura se quedó quieta. Asintió otra vez. Él terminó su café. Ella fue a preparar sus cosas. 1 hora después, iban camino a las afueras de la ciudad. En el auto, Samuel puso música. Canciones viejas. Laura iba en silencio. Tenía la carta en la mente, pero no dijo nada. No podía. No debía. Al llegar al terreno, caminaron entre la maleza, revisaron los planos, hicieron fotos. Samuel se notaba tranquilo. Como si por fin hubiera soltado un peso, como si ya no arrastrara la sombra de lo que pasó. En un momento, se detuvo, la miró y le preguntó, ¿tú crees que todavía puedo volver a empezar? Laura no dudó. Claro que sí. Él sonrió. ¿Con alguien como tú? Ella lo miró fijo. Le tembló un poco la voz, pero contestó, con alguien que no te mienta. Eso sí. Se miraron unos segundos más. Luego él desvió la mirada y siguieron caminando. De regreso, nadie habló. Pero el silencio ya no era incómodo. Era como un acuerdo, un espacio limpio, sin palabras de más. Al llegar a la casa, Rosario los esperaba con comida caliente. Todos se sentaron, comieron juntos, como si fueran una familia. No la que empezó esta historia, pero sí una nueva. Esa noche, mientras Laura revisaba su libreta, escribió una frase simple. No todos los secretos se dicen. Algunos se cargan, pero no todos se esconden por cobardía. Algunos se guardan por amor. Dobló la hoja, la arrancó del cuaderno y la guardó en su cajón. Afuera, la casa por fin dormía tranquila. Regina no volvió a aparecer. Samuel nunca supo la verdad completa. Y Laura decidió que algunas cosas estaban mejor en silencio.